Suscríbete a La Panterita. Tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Pues esto es extraordinario. Yo no he visto, no puedo opinar. El resultado manda. Buen día, ¿cómo te va, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Bien, señor, buenos Los días. Saludos millennials para todos. le echan de menos al viejo, porque cree que son dueños de la verdad. Y No, no, yo es no así soy la así, vida, yo no no soy es así. No. Yo no hace falta que vea a General Calderón de mente, que no he visto. Parecía que el partido terminó 4-0, hubo después un accidente, uno de los goles que da, no sé qué, y primer tiempo 0-0, seguramente no aguantó, lo dirá el niño. Pero no es un accidente. Vos jugás y perdés. ¿Sabe Denis Caniza como jugador? Puede ganar. Por eso esa frase está remanida, se gana, se pierde. Es cierto. Pero es lección aprendida. No subestimar. Ay, Gustavito, esta mañana. Después tiene un bloque que se llama, que me da por las pelotas, me salió el lámina, Gustavito, que se llama Honoren. ¿Y por qué se llama Honoren? ¿Por qué? ¿Y por qué no le pagan? No, porque tampoco cobra. No es que no le pagan, no cobra. No cobra. Entonces hace con Arturo Villasanti y comenzó hoy un discurso baízo. Le regaló. Es decir, vos No tuvo mérito el rival. no juega luego el rival. Ah. ¿Dónde va? Vos perdés porque vos perdés y ganás porque vos ganás. El fútbol, yo dije ayer, no va a morir por eso. No va a morir. Y gracias a Dios que no va a morir por eso. O si no sería todo muy fácil, pues. Y no es así. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Fue mucho más... Ayer le dije a Quinyola y fue el que hizo el gol. El que hizo el gol. El niño le metió una paliza a Víctor Villar cuando venga Pache, Gustavito. Vení por acá. Tiene lo suyo Caracas. Tiene lo No, suyo. ¿cómo va a tener los suyos ante bueno, River? bueno, No, tenemos yo para no arriba. había Hablando partida, claro, pero netamente de lo Libertad futbolístico, Caracas. ayer tuvo Pica, muchas duele, opciones. es más. No, Después muchas opciones de finalizó gol. el partido, una hora después. Espera, ¿cómo terminó el partido? 1-0 a favor de Espera, muy bien. Caracas. Los triunfos no tienen... Vos después podrán analizar en Pizarro, me vas a acordar de Marcarián. Ustedes esos son pendejos, no saben. Cuando vi una clase magistral en la Secretaría del Club Libertad y se pusieron de pie a aplaudir cuando estábamos afuera acá adentro. Denis Caniza sabe con los años recomanda el fútbol paraguayo que vos no podés subestimar. En la vida no hay que subestimar. En la vida no hay que subestimar. San Caetano llegó a una final de Copa en Brasil. Con los monstruos del fútbol brasileño. Y él jugó una final. No hay que subestimar. Nacional entró cuando fue vicecampeón de la Copa desde el comienzo. ¿Sabes lo que está equivocado? Busca, por favor. Y fue dejando camino.
Guaraní en una instancia que entró atrás a punto de semifinal. Dijeron en Brasil, ¿qué es eso de Guaraní? ¿Quién fue? Ante Corinthians. 2 veces le ganó Guaraní a Corinthians. No una. Y esto va para Gustavito. 2 veces le ganó a Guaraní a Corinthians. Entonces, yo no quiero contradecir, pero todos esos equipos tenían muchos más argumentos pero futbolísticos que Caracas. Muchos más argumentos futbolísticos. Independiente del Valle, que nadie lo conocía. Volaban la altura. Va a tener argumento de defensa. Acá anoté todo lo que dije ahí en el bloque para que no digan después que cambié de discurso. Porque usted me dice que yo cambié de discurso. Hay que ser sabio. Yo le advertí, Tomás, ponemos yo le advertí y le dije, a los dos y a Pancho, cuidado con el tema. Los años que te da la vida. Arturo M. Rubín en Twitter y también la cuenta de Fútbol a lo Grande en el Instagram, perdón. ¿Sabe qué, niño? Yo no vengo acá para echar, que entras acá. No vengo acá para decirle a Víctor Villava ni a Pancho dedicarle. Le quiero enseñar. No le quiero dedicar. Le quiero enseñar. Yo no le quiero dedicar. Cada uno aprende lo que quiere. Yo le dejo una enseñanza de vida. Si quieren tomar, y deja. No se juega solo el partido. No se juega solo. Y trae todas las estrellas que quiera. Échate la culpa. Si Libertad quiere echarse la culpa, que se eche la culpa a Libertad. Si le trajo a Marcelo Díaz y lo puso sin jugar antecedente, problema de Garnero, que lo puso. Pero no es Marcelo Díaz el problema. Si elige esta configuración, le elige y se pone en el banco y está. Pero el rival juega. El rival juega. Y no hay que echar de menos al rival. No hay que echar de... Dice Gustavito, ¿en tu programa cómo se llama? Pero ese equipo no puede ganar la Libertad. No puede ganar. Estoy 100% de acuerdo. 1-0 terminó. 1-0 terminó. No le puede ganar. Es una decepción muy grande para Libertad y para el fútbol. Ayer le dije, tiene lo suyo, ¿Quién es el culpable, Gustavito? ¿Quién es el culpable en esto? No, era para aquí sufrió Libertad. Vos te regalás. ¿Qué mérito va a tener el equipo? Escucha, no tiene mérito el rival. No tiene Arturo, mérito. vos te regalaste, Arturo. Hay que analizar. Los triunfos no tienen sustitutos. Si vos no sos capaz, es tu problema. No me vayas a decir que vos me regalaste el partido. Vos no me regalaste el partido. Yo te hice el gol y te gané 1-0. No es que vos me dijiste. Y yo le dije ayer, ¿para qué Caracas se va a presentar a jugar? ¿Vos escuchaste? Sí. Ayer dije en la mesa, según Víctor Villalba y Pancho, dije yo al aire, y que no me deje mentir la audiencia. Miento. No miente. Dije, ¿para qué se va a presentar a jugar? ¿Y cómo terminó? Ganó Caracas. Ganó Caracas. El fútbol tiene esa maravilla. El fútbol pero es así. no deja de ser una gran decepción. Pero una gran decepción. Acá hay un solo culpable. No puede ganarle Caracas a Libertad. Niño, vos no dijiste que se cuiden. Que se cuiden, tiene lo suyo. No, tiene lo suyo Caracas. Tiene. Mira, ¿qué es lo que está leyendo? Y hasta dije que puede ser un accidente futbolístico. Pero, ¿quiénes no se fueron? Cristian Riveros, Tacuara, Sí. Roque, que tiene una explicativa por la edad de ellos. Entre partido y viaje, yo entiendo que también le tenía, y los demás juegan, hizo lo suyo, se llevó casi el poderío pero importante. porque se complicó innecesariamente. Eso sí, se complicó. Ahora hasta Paranaense le puede alcanzar el 7. Pero acá, eso sí, No se subestima a nadie. En la vida, ni jueguen de cancherito término argentino, ni nada. Uno puede asegurar antes de jugar. Antes, señor, Instagram. Arturo M. Rubén y Fútbol a lo Grande. Vos sos un atrevido por estar... Yo te quiero preguntar. Garnero es el único que subestimó al rival. Ni el Club Libertad ni los jugadores. Solamente el culpable es Garnero. Garnero. Dice Denny El único Caniza que el culpable es Garnero. Ni los jugadores, ni el Club Libertad. Garnero. Pero de escucharle no ¿Qué? que te está He diciendo visto. ahora. Entró caminando. Y fallaron mucho Sí, también. pero ¿Y cómo salió, como dice Arturo? ¿Y cómo terminó el partido? Vos estás opinando Denny Caniza. ¿Cómo terminó el partido? Eso es análisis. ¿Cuántos minutos ya pasaron? Al final perdió. Yo tengo 5 minutos Y nomás. se complicó Libertad. Solito. Sí, innecesariamente. La pregunta es, ¿ganó Caracas? Sí, ganó. ¿Sumó Caracas? Sí. Ya está. Por culpa Después, de que el Libertad se regaló. No es Libertad. Garnero. Regaló entonces. Ustedes Mejor dicho. Pero subestiman. Garnero no entró a jugar. Garnero el que arma el plantel y el equipo, el Pero que si lleva. no, entra a caminar porque hay Caracas No. nomás. Y porque estamos... ¿Qué dijiste? ¿Por qué?
Caracas nomás. Lección aprendida, no subestime, no crea que vos sabés todo, que vos sos el monstruo, que el mundo comenzó contigo. Arturo. El mundo no comienza con vos ni con Víctor, no comienza con ustedes. Finalizado el partido, la página de Caracas le sobró agua. Eso sí, a mí me dolió ya. ¿Cuál? Que la página de Caracas le hizo un chiste a Libertad. Y subió una imagen que dice triunfo de Libertad en el Olímpico. Y La una cuenta oficial. Y la cuenta oficial, ahí mostramos en el Twitter. Una hojita vacía, que no le ganó a nadie. O sea, que Caracas te haga este tipo de chistes ya es, ahí sí es... Que no farré Caracas. Sí, voy a esperar de un equipo... Eso sí, eso dolió. Esa forma del humor claro, ciudadano. Pero es la página oficial. Pero no voy a guardar mi tiempo porque últimamente pues guardo todo lo que digo porque después dice que yo cambio lo que lección aprendida. No sube. Y eso de los venezolanos, la forma de ser de ellos forma mucho de esto. Sí. Así, estas cosas son así. Ellos ya salieron campeones para ganar la Libertad, ni ellos creen. Y por eso Arturo hace lo que al contrario, le está diciendo que le ganó a nadie. Se burla de Libertad. Vino como para llevarse el triunfo y no ganaron. Y vos tomás asiento ahí porque es una lección aprendida. Una lección aprendida. Y en Libertad, el técnico le tiene que decir... ¿Vos sabías que espera, hay que llamar a Andrés Riquelme? ¿Vos sabías que para que Olimpia logre el título se trata de tener un resultado estratégico? Bolívar, Sol. Olimpia dependía de eso. Fue campeón de la Copa. ¿Y después? Entonces, cuando en la vida, cuando vos querés decir cómo llegamos, cómo hacemos, así es. Voy a poner otro ejemplo. Para vos. Falta Pancho. ¿Cuántos mundiales tiene seguido el macho Tavares? 2010 en adelante, 10, 14, 18. 3 seguidos tiene. 3 seguidos. Sí. Fue técnico en el 90 en el Mundial de Italia con el bueno Gregorio Pérez como asistente. Nuestro recuerdo y cariño para, desde aquí, está Montevideo, Gregorio Pérez. Viene el cambio, gana 4 seguidos Alonso. Y ustedes saben que hasta hubo duras críticas para el Tavares. El público se olvidó de lo anterior. Porque el fútbol es existencialismo puro. Está diciendo Denis Caniza, la culpa la tiene Garnero. Se hace cargo de lo que hace y dice, mira cómo le mira. Y yo Caracas le voy a preguntar al técnico, a Daniel, ustedes no traen todo, ¿verdad? Le voy a decir yo. ¿Por qué no vino Roque? ¿Por qué no vino? Historia, perdió Libertad. Y después, ayer he visto ya, jamás, cómo se rió Pancho, y está grabado, a Pancho le dije, seguro, sí. Le dijo Jorge, cuidado. Tiene lo suyo, cuidado. Y vos también dijiste. Sí. ¿Y cuál es el resultado? Después van a decir todo lo que ustedes quieran. 1-0 Caracas. Y después si viene un segundo, porque dice Gustavito, pues, una vez en su vida le va a ganar. ¿Cómo que vos podés saber que él es adivino, ¿vio? Él es mentalista. No, jugando así como jugó Libertad seguramente pero le puede por ganar supuesto más y bueno, le puede ganar más de una. Con ese mismo equipo, esa mina de tú le ganás otra vez Caracas. Sí, te regalás. Es un golpe, le baja su nube. Voy a poner un ejemplo. Ya Colombia-Paraguay. Colombia-Paraguay. La pelota se le va al arquero Ospina. 2-1. No pueden creer. Los colombianos no creen. Subirán al arquero para adentro, ¡pum! Tony Sanabria gol. Sí. ¿Y después? ¿Y sabes? Después ¿qué me van a decir? No, que se Ospina. ¿Y después? ¿Qué dice la historia? Que Paraguay ganó Paraguay, pero para los colombianos fue una tragedia esa derrota. Pero le ganó. Y para nosotros tiene que ser una tragedia que Libertad pierda ante Caracas. Pero ¿por qué va a ser tragedia si Paraguay por su historia, por todo? Hoy no en las eliminatorias porque este es otro reflejo del fútbol. Después yo pido también la palabra, después de Gustavito, así. No, acá que no Pancho tiene que venir. Que no se acostumbre nomás eso. Ven en Caniza. Quiero entender eso, lo que dice por supuesto, ¿cómo? que no se acostumbra a perder contra ese claro, equipo. ante un equipo venezolano, porque siendo no va a ser ya el mejor representante de Paraguay, porque el puntero del pueden campeonato. perder, pero que no se acostumbre nomás a perder contra esos equipos. ¿Y cómo si no ganó ahí todavía? ¿Dónde? No, y te digo, puede ni perder como perdió, pero que no sea en el segundo partido pirado otra vez. Y bueno, ¿y por qué no va a perder a jugar solo? Pero si te regalás, pero el presupuesto, Arturo, el presupuesto de un equipo y otro es. Ustedes aseguran. Por la jerarquía de un jugador. Ese ya es un análisis posterior. Cuando yo hablé de que no sean sobradores. No sean sobradores, nomás lo que le dije. Yo no vengo a analizar
Roque ni William, no sean sobradores. Eso, el fútbol tiene eso. El fútbol tiene eso. Yo pensaba igual con los titulares y con los de alternativa. Tenía que ganar Libertad. Perdió. Y para ustedes Caracas no existía. Es decir, yo llegué a decir, ¿para qué se va a presentar? Con el criterio que ustedes tienen y pensamiento, ¿para qué Caracas va a entrar a jugar? ¿Para qué va a entrar a jugar? ¿Para qué? Y debería pero ser analizando así, por eso, el partido, yo estoy dolido como amante del fútbol analizando paraguayo. el partido, el segundo tiempo Caracas. Libertad tendría que haber metido 3 o 4 fácilmente. Bueno, habla y después te sentás en tu mesa, habla. Es que ahí te sentás después. Yo quiero ser coherente con lo que dije el año pasado, cuando Libertad se elimina ante Bragantino. Para mí ya era un golpazo duro porque Bragantino no tenía demasiadas cosas. Y si comparo Bragantino con Caracas, Bragantino era Liverpool más o menos. Y hoy no puede ser que Caracas le vuelva a ganar a Libertad. Y por eso simplemente hago ese pensamiento, esa reflexión. Yo estoy dolido como con vos cuando vos decís, amante yo del mismo fútbol dije paraguayo. que tenía que rubolizarse Libertad con Bragantino. Porque estamos ahí bien. Lo que le digo es que no vaya a decir buen día antes de amanecer. No. Eso nomás. Sí. No vaya a decir más. Jamás. A este equipo se le va a ganar. Y más todavía, Y ahí viendo la menos con los alineación de nueve Libertad, paraguayos. los jugadores que iba a poner Libertad, no puede asegurar que va a ganar Libertad a los jugadores que iba a poner ayer. Pero ¿Y qué igual, puso? si hacemos el 1 por 1, No, era más que el Caracas, chileno Denny. nunca tuvo minutos. Díaz. Pero igual, fuera de Roque y lo demás, metió casi todo lo que tiene en el medio para arriba. Díaz sí hace rato tenía cuando, pero igual es un jugador de renombre, tiene lo suyo también. Con esa confirmación ayer todavía no se volvió el partido. Sí. Y yo dije un empate. Viene el jefe Arturo y dice, vamos a hacer porcentaje, Sí, 1 millón. 50-50 Por yo este puse. partido, por este partido. Escuchá lo que digo. Ayer nosotros dijimos con niños 50 y 50 empate. Y Pancho acá, se desmayaron todos que iba a ganar. Libertad, que no sé qué. Caracas local es fuerte, es fuerte. Encima, la alineación de Libertad. Ya le hizo sufrir. Yo me fijo en el partido acá nomás. Y encima Acá ya Niño sufrí, ya fue. hizo hincapié en el delantero de Aquí en Caracas. Yola. Exactamente. Andá nomás, Gustavito. Chao, Gustavito. Anda. Qué bárbaro será. Lección aprendida. No va a aprender la lección si vos no querés aprender la lección. Picho Villana no va a aprender la lección. Y a ver, otro partido donde va a decir la misma cosa. No puede, jamás va a perder. Y yo tengo miedo ahora con Libertad. Tengo miedo que se elimine. Sería un partida fracaso, nada. pero ¿Por qué se va a importantísimo. eliminar? Y pero si pierden ¿Para Brasil, qué sos quedaría- fatalista? si pierden Brasil, Bueno, será quedaría por tu complicado. Se le acerca, eso sí. Paranaense se le Le acerca. Va a alcanzaría 7. para Le Paranaense. alcanza. Si Strong Ya gana, le está. pasa. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuixupe, Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, síguenos en redes @EMSA Paraguay. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.com.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, RI, 2 de Moya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años, construyendo contigo. ¿Cómo quedó Libertad? Y Libertad quedó con 7 puntos, sigue arriba, pero se le acercó Caracas, que ahora tiene 5, se le acercó Die Strong, que tiene 5, y Paranaense quedó último con 4. Libertad tiene que ir a jugar a Curitiba dentro de 2 semanas, y ahí si llega a perder, cosa que no es el deseo obviamente, ahí se complica, porque Paranaense lo alcanzaría con 7, y el que gane entre Caracas y Die Strong pasaría a la punta del grupo. Así que a partir de ahora sí obligado a sumar de alguna manera Libertad puntos ante Atlético Paranaense en Curitiba. Bueno, y el general Cayero se fue ya estaba lo virtualmente eliminado. Ayer oficializó su eliminación.
Bueno, ¿y se fue? Sí. ¿Cuántos partidos le queda a General Caballero? 2 partidos más. Tiene Ya que no. jugar ante La Guaira en Venezuela y tiene que jugar ante Ceará en Y Brasil. el resultado refleja lo que sucedió en el partido. Esa es la realidad. Así Porque es. el primer tiempo ya estaba para tranquilamente un 2-3-0, no podía marcar hasta que llegó el penal, y en el segundo tiempo fue un desconcierto de errores. Chocaban los jugadores entre ellos, el pase atrás del Escano, casi un autogol del arquero Juanito Alfonso, y yo no me acuerdo de un ataque, no le vi la cara a Sosa, el arquero de Independiente. ¿Y los hinchas de Independiente? Buen comportamiento, con un control bueno, igualmente la policía cada quien por sus sectores, y no se escuchó nada aquí por lo menos. Solamente que al terminar el partido dijeron el tráfico. Sí, a la llegada, cuando llegó. ¿Cuándo llegó? Sí, cuando llegó la barra de Eso fue el Álvarez, comenzar. de Bebote Álvarez. Ellos pararon el tráfico allí por lo menos 15 minutos, colectivo por colectivo, iban bajando uno por uno. Todo Mariscal López se paró para ellos, y una parte le para no sé si era de libre, una moto Bebote Álvarez, y sí, él le termina parando ahí a Mariscal López, la barra que es disidente. Eso se vio en vivo ayer en Telefuturo igualmente, ese momento. ¿Se fue Juan León? ¿Sabía eso el General Caballero? Sí, sabía. Una vez que se dio el grupo creería que ya sabía eso, porque Ceará e Independiente son los que van a pelear ahora por el primer lugar, y era más bien por la imagen propia, ¿verdad? De ver qué sucedía a partir de aquí con General Caballero. Y estaba, en cierta manera, como que cantado la situación para ellos, porque prioriza el torneo local, ¿verdad? No, yo le estoy diciendo está por un tema comercial Miguel Cardona en el Olimpia, por un laspicio, le está diciendo incluso a Diego, no día de partido no, ¿verdad? Inicialmente día del partido no. Eso es un caso excepcional, ¿verdad? Sí, Ya porque es un acuerdo comercial. Sí. Decidí prestigio y calidad exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Impaco. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. Afiliate a la Caja Mutual por solo 120.000 guaraníes en la semana de mamá del 9 al 13 de mayo. Te exoneramos la matrícula y además las mamás se llevan un obsequio directo. Para más consultas, llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonce, en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Con todas las formas de pago, hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tiene 2 viajes al exterior, 2 costos al exterior, General Caballero, y se cerró. Así, está cerrando su participación. Porque si fuera segundo recibiría una compensación de 120.000, creo, ¿eh? Sí, 120.000. Y no va a ser así porque va a quedar último. Así Sí. como está la tendencia a esto. Se fue General Caballero, distintos guaireños que juega mañana. Guaireña mañana. Un partido clave porque ayer ganó 9 de octubre a Independiente Medellín y con eso quedaron cabeza a cabeza arriba Guaireña e Inter. El que gane allí quedará como primero de cara a las 2 últimas fechas. Así. Incluso con el empate Guaireña seguiría arriba por la cantidad de goles marcados. Si es que llega a empatar aquí ante Inter. Considerando que después Guaireña tiene que jugar afuera los 2 partidos, ante el 9 de octubre y ante el DIM en Colombia, para cerrar. Bueno, hoy le dijo Gerardo, ¿juega Recalde para vos, te dijo? ¿O no? ¿Quién juega? Diablis González y Paiva. Arriba. Y Silva arrancando de atrás. Silva no juega, entrada. Yo que soy periodista. Silva no juega, entrada. Pero, ¿qué me mira de mí? No, y puede utilizar la línea de 3, Olimpia. No, te estoy Los diciendo dos equipos pueden que utilizar el por mismo eso sistema de te estoy- juego. Silva no arranca. Entonces vuelve a su Silva no arranca. 4-4-2. ¿Por quién le va a poner ahí de media punta ahí? Debajo Silva de los no dos, ¿no? arranca. Y ahí el que quedaría como opción es Recalde. No creo que le ponga Recalde ahí. Recalde y arriba Derli y Con Paiva. Paiva. Derlis Paiva. En principio para mí sería ese el equipo, o sea, no el equipo, el No, ataque. porque está, Derlis Paiva. ayer pues dijo Cardona que según había entendido arrancaba Silva. Así dijo. No arrancaba. Que no arrancaba, que no arrancaba. Él, Que no arrancaba. Según lo que sabía, era ¿Y por qué suplente. decir que arranca Silva? Silva no arranca. No, inicialmente Cáceres no. dio a Hace una entender- línea 3. Tres. Sí, pero- No, sin Silva, ¿verdad? Inicialmente.
Que es Derlis González por Recalde, lo que se confirmó en las últimas horas. Y... Pero ahora otro nuevo. Derlis y Paiva y arrancando... No, me rectifico. Yo no soy como Bobito Villalobos, yo me rectifico. Ahora mismo me rectifico. No, pero si es información yo me rectifico siempre. Cuando fallo, cuando meto la patada. Ayer la cagaste, dijiste que para qué se iba a presentar Caracas, que Libertad ganaba y Libertad perdió. Así nomás. Línea de 3. Sí. Y ahora yo me rectifico. Porque me mandó una persona de enorme confianza y me dijo, Silva no arranca. Me dijo, no me comprometa, me dijo. Okay. Entonces yo no le voy a comprometer a que me vio, ustedes le conocen y saben quién es. Entonces, línea de 3 y Silva sí arranca. Sí. Corrijo ya. Abajo de los 9. No, ese es Cerrito Rey. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Cerro también fue así. Ahora, vos tenés que saber, hay que estar informado correctamente. ¿Quién no arranca? Espera, me estoy imaginando. ¿Quién va al banco? Niño. De lo que tenía el dato, Recalde. Recalde. Y que entraba Derlis. ¿Quién va al banco? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo tu ataque? Y Silva de 10 y arriba Derlis González y Paiva. ¿Quién va al banco? Te estoy entregando. Entonces Derlis González. Te estoy entregando en bandeja. Sí, me regaló la respuesta. Le regalé la respuesta. No, vos estás concentrado. Sí. No tanto. Ahora sí. Derlis al banco. Silva arranca, línea de 3. Y Derlis al banco, lo último que tenemos. ¿Y quién hacía el informe? Al que está escuchando, ¿quién es el ataque? O sea, ¿quién con quién? El ataque, ¿cómo podría ser? Entonces, porque el niño pide ataque, pues yo lo que te digo es. Porque línea 3, Zárate, Salcedo, Gamarra, Mateo Gamarra. Sí. Carrilero por izquierda. Otálvaro, Iván Torres, los carrileros, Gómez, Ortiz, los del medio, Silva de enlace, y arriba entonces Paiva y falta el acompañante. Que es Recalde. Derlis al banco. Yo le conozco ya todo el quiteto. ¿Cómo? Yo le conozco ya todo el quiteto. ¿Eh? Sí, así mismo. Yo le conozco ya todo el quiteto. Y sí, por eso te digo. Entendí todo. Y Derlis al banco. Y arranca Silva. Ya cómo cambia. Y acá yo le puedo mostrar que me dijo, no me comprometo, Silva no arranca. Juega Silva. Juega Silva. Y está bien, es lo más recomendable porque viene Derlis todavía con dolencia. En el segundo tiempo, si por ahí empeoró las cosas, lo va a tirar. Así veo el partido, ¿verdad? Sí, para Derlis sí es lo más recomendable que no haría, pero la titularidad de Silva a esta altura... Y vos sabés que le obliga también a jugar bien a Silva. Sí, esta titularidad le obliga. Que le obliga a venir a jugar bien y no pasa nada con él. Jugador de jerarquía y tiene que entender que tiene que... Solo que le busca la vuelta. Vamos a ver si con esta nueva función hace algo más. Porque tirado a la raya era casi uno menos en algunos momentos. Pero se tiró a la raya. Es la octava la vencida, porque hace varios partidos que le vienen buscando su vuelta. No, por Alejandro Silva. Silva. Porque Derlis es profeso se fue. Salvo el puesto de arquero, le están buscando todas las posiciones. Pero es un riesgo, Derlis González es un riesgo. Derlis coincido totalmente. Y Gustavito tiró en Urbana hoy. Y más ante Peñarol, porque Peñarol puede saber y le va a ir a pegar. O sea, Peñarol va... Puso lo de Cardona y yo no, por eso que hace él, yo no lo haría. Lo digo hoy. Espera un poco. Eso que hace Gustavito, yo no lo haría. Lo digo hoy grabado. Espera, la puta. Me dijo decía en Santula que mis alumnos, no sé qué chirimbolo. ¿Qué es lo que es libertinaje en este programa? Hay un libertinaje. Creo que, claro que te voy a seguir echando. La mañana. ¿Sabes lo que hizo? Yo no lo haría. No lo haría. Por respeto al entrevistado. Esa es una expresión de deseo. Y como Víctor ya lo entiende, porque él dice jamás. Jamás dice. Jamás. Maneco Galeano tenía razón en el 78 cuando me criticó y escribió un artículo, 78, 79. A mí me había molestado. ¿Por qué escribió en el diario Hoy? Paraguay, el día que les pega el penal Maradona y ataja a Báez. Así de Báez. Y yo hice un comentario. Y no me gustó y después del tiempo le dije, estoy pensando y tenía razón. Pero eso es el margen. Pone ahí... Gustavito, lo de Cardona. Yo le dije esta mañana, es necesario que yo poner. ¿Para qué hace? Porque si no sale después, ¿qué te van a decir? Que vos te burlaste de Cardona. Pone,
Poné lo que ponía esta mañana. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Esto que vos haces, el público rechaza. Lo digo hoy, grabá. Lo digo hoy, grabá. ¿Escucha? ¿Para qué pone? Lo digo hoy, grabá. Esperan por Miguel, ¿para qué pone? ¿Me podés responder vos? Es lo mismo que yo cada rato te ponga cuando vos decís jamás. Pero como es mucha actividad y vos no sos presidente de la Olimpia, esto tiene una gran repercusión. Nosotros podemos decir lo que queramos. Queramos, no querramos. Queramos se dice, no se dice querramos. Nosotros podemos decir lo que queramos, no querramos. Queramos. Y una opinión de periodista. Pero si dice Miguel y algo pasa, es bien de presidente de Olimpia, es bien. ¿Vos habrías poner esto en grabación? ¿Vos pondrías? Y él, que él lo dijo, yo te dije, va a compartirte. Y sí. ¿Viste? Denis lo va a compartir. ¿Cómo es que se dice dueño del silencio, esclavo de tus palabras? No, pero lo dice, ¿en qué tono lo dice? ¿Por qué lo dice? Vos no le podés dedicar a esto. No es para dedicar. Pero ¿qué pone eso, Gustavito? Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. ¡Fíjate, Mayo, carajo! ¿Qué es eso? ¿De pena gana? Que yo te eché a vos de la mesa. Dice que un chongo tuyo, Oyente, bueno, chongo se dice hoy acá en el Paraguay. ¿Sabes lo que le pone? Gracias, muy amable. El comisario Machado, excelente señal por San Alfredo Concepción. Gracias. ¿Por qué? El comisario Machado está mirando. Muchísimas gracias. ¿Vos conocés, Jorge? ¿Esa zona? No. Tenés que conocer porque son embajadores del norte. Sí, no. Excelente señal por San Alfredo Concepción, dice. Gracias, comisario Machado. Saludos a la gente de Concepción. Sí, señor. Yo tenía por FM Primavera. Sí, señor. Vamos a analizar lo que viene. Lo de ayer ya dijimos lo de Libertad. Sí. El fatalista Víctor Villela dice que si vuelve a repetir se puede quedar fuera. Yo tengo miedo a partir de ahora. Se puede quedar fuera. Denis Cadiza no es así, es culpa de Garnero. Si Garnero ponía otro equipo y dice el niño no. Y ahí ya se vaya Garnero con el equipo titular, ya va. Es la explicativa que daba ayer al presidente cuando hablamos con él del porqué y que iba menchando, moviendo, pero sí coincidiendo el tema de Marcelo Diego. Esa es la parte donde me parece que hay nombres. Ni un solo minuto tuvo en el torneo y va y le pone ahí. Un partido contra 12 de octubre, un partido contra Tacuaré. Es como sobrar al rival ya. Claro, entonces ahí moverlo porque hace rato que no venía jugando. Y coincidentemente salió a declarar también que se quiere ir, o sea, hay unas cosas, no sé si hay una presión al día por medio y también termina jugando. Dijo públicamente, quiero terminar mi contrato en junio, quiero apresurar mi decisión y quiero volver al fútbol chileno. Porque de haberle tenido mucho tiempo en el freezer, justo declara eso, está allí y aparece. Y Garnero tiene que hablar con Enciso, tiene que pasar más la pelota. Demasiado individualista. No quiere pasar la pelota. En realidad que Garnero lo que primero tiene que hacer es hablar consigo mismo. También. ¿Qué quiere Garnero futbolísticamente, verdad? Y una vez que sabe qué quiere Garnero futbolísticamente, a partir de aquí, allí traspasar eso a su jugador. Bueno, esto me dio Julio Juan ayer y dije que voy a dar lectura. Seguía la pausa. Referente al partido de ayer. Pero tenés que buscar quién es para entender la historia. Arturo, acabo de ver una de las repeticiones de Villarreal-Liverpool. ¿Qué primer tiempo de Emery? Sí, del técnico de Villarreal. Fútbol moderno en su máxima presión, revalidando los conceptos de tenencia bajo los manejos de los tiempos, posicionamiento en campo, pressing.
Literalmente borraron del mapa a la superestrella del equipo más poderoso del mundo. Para Julio Juan, el más poderoso del mundo es Liverpool. Tremendo. Obviamente que no hay físico que aguante tremendo desgaste, ni cabeza que aguante la tamaña concentración. Y por algo Liverpool es Liverpool. Pero que primer tiempo, posiblemente los mejores 45 minutos del año y seguro los mejores 45 en la historia de Villarreal. Y le echaron la culpa al arquero. Sí, para mí en el primero pudo haber reaccionado de otra manera. 2 de los 3. Sí, en el segundo el cabezazo es más casi con una posición frontal al arco, pero el primero viene un tiro en diagonal donde el arquero si cubría bien esa zona creo que evitaba el tanto y ahí se desmorona Villarreal. Pero Villarreal excelente primer tiempo. El primer tiempo lo borró a Liverpool. Es lo que está diciendo, plenamente. magistral, muy bien. Saludo Arturo, igual a todo, especial a Deni, dice Rubén Amarilla. Rubén, un fuerte abrazo. En Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Rubén Amarilla en Estados Unidos. Rubén Amarilla en Estados Unidos. Le envía muchos saludos, está escuchando en la radio. Saludo, dice igual a todo, especial a Deni Caniza. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostar legal, apostar sin riesgo. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas o hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Sé feliz mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Nos envía Omar un mensaje vía 3 de mayo, ayer fue mi cumpleaños y me puede saludar Arturo, es Omar Acuña, señor. Omar Acuña, mucha felicidad Omar, cumpleaños ayer. Así para Omar, en Jovenau. En Jovenau, Omar, muchas felicidades para Omar. ¿El apellido Omar? Omar Acuña. Acuña en Jovenau. En Jovenau, muchas felicidades Omar para vos, muchas felicidades. ¡Día 6 de mayo, carajo! A nadie, brother. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Y como Víctor ya lo entiende, porque él dice jamás. 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 ¿Cómo? ¿Por qué el alias de Bebote? Porque soy un bebé. Esto dijo, y a vos te causa gracia, Bebotadito. ¿Y qué? Y le preguntó a Iván, ¿verdad? Sí, sí. Y el otro le farreó. Le farreó toda la entrevista prácticamente. Porque en un momento le dice Iván, van a ir en buses y no mami caminando. Estamos cansados. Estamos muy cansados. No, pero bien por el colega. Claro, Iván, claro. Iván no tiene nada. Por supuesto, no tiene. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Iván. Ah, te miente la policía. Pero ahora me confirmás que ya tienen la entrada y van a poder ir al partido. Tenemos entrada, sí, como corresponde. No venía a Paraguay sin entrada. ¿Entre cuántos están, amigos? ¿Cómo entre cuántos están? ¿Cuántos integran la barra? No, mi barra somos más de 1000. ¿Cuántos vinimos? ¿Querés saber? Y si no conté mal, creo que somos 203. Y hay entradas para todo, por supuesto. Sí, obvio, sí, todos compramos la entrada. ¿Finalmente van a ir en bus, Álvarez? Sí, porque estamos cansados y no queremos caminar. Pero así, no por Iván. No, claro, no es por Iván, tiene sino nada por... Fíjate vos la actitud nomás que tiene. Terrible. ¿Qué otro hincha le preguntó? Nosotros somos. Y bueno, gracias Iván por el contacto ayer. Vamos, ahí están los partidos, hay conferencia de prensa, le silo en el banco. Jejejeje, tranquilo Arturo, excelente, vamos por qué, vamos por Maqueto. Independiente. ¿Qué crees? ¿Dónde nos escuchan, niños? Sí, reporte de sintonía, muchos mensajes de la zona del interior, de Jovenau, Encarnación, San Pedro, Concepción. Pedro Juan. Los mensajes de Pedro Juan. Bellavista.
al 0971 Hace 20 10 llamadas, 80 10. 20 llamadas y gana más Capital y Central que lo que vos decís. 618 4700. ¿Vos decís que gana más el interior? Interior WhatsApp, porque va a ser difícil. Ahora el llamado va a ganar, la llamada de Capital va a entrar más rápido. Pero Acá interior no van a ahí llamar nosotros. está parejo, está parejo. Y le voy a aclarar que Gustavito se va a mantener donde está. Que cada vez que participa va a haber una invitación del comité ejecutivo. Porque yo no resuelvo, se resuelve el comité ejecutivo. Y le va a... ¿Cómo? No va a ser parte de la mesa. Quédate ahí. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es. Reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Hola. 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 Oye, no limpia, Arturo. ¡Ah! ¿Qué esto es? Hola. Hola. Hola, Arturo. Señor. Capital. ¿Cómo te llamas vos? Carlos Arzamendia. Carlos Arzamendia. Le estás en Capital. Chao, Carlos. Saludos, Carlos. Igual, chao. Chao. Hola. Fútbol a lo grande. No es el pacto que no se puede romper, sino el vicio que no se puede vencer. Es bueno. Esto dijo esta mañana en Urbana el señor. Hola. Arturo. Sí. Que no hablen a más, Gustavito, que pongan a música, nomás vos sos el responsable, Arturo. ¿De qué es responsable? Y de que entre a hablar ahí macanada. Imagínate el término que usa. No es penal, es penalazo. Eso no existe, Arturo. Vos sos responsable de él. ¿Y qué que te queda donde está? No, mejor así. Hola. Hola. Arturo. Sí. Se te está yendo, como decía Benicio antes, Arturo, te están creciendo los enanos, Arturo. ¿Por qué decía eso? Y tu programador ahora ya está pasando a ser panelista, Arturo, como te dije la vez pasada cuando te llamé. ¿Qué vamos a hacer después? El guardia tiene que subirse a opinar también, pero. Tirasoles será, muy fuerte será. Hola. Arturo. Sí. ¿Quién juega primero hoy? Juega Cerro. ¿Y por qué empezaron a hablar de Olimpia? No deja de tener razón, Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo hace lo que quiere siempre, comandante? Siempre tener nuestro apoyo de Capital, comandante. Gracias, muy amable. De hecho, la conspiración no corre conmigo. Corto la bola. Hola. Buen día, comandante. Buen día. Asunción Capital toda la vida. Muy bien. Pierde el interior, niño. Llamada sí, pero WhatsApp No, a ¿qué full. número? Lluvia de mensajes del interior. Entonces puede leer el mensaje. La bola. 71 10 80 10 aquí veo mensajes. Sí. Comandante. Sí. Desde Buenos Aires te escucho, papá. Buenos Aires. Qué bien, muy bien. Buenos Aires. Muy bien. Hola. Comandante. Sí. ¿A qué hora es el minuto de fama de Gustavito? Así me dijo tu hermana. Respetable, no sea atrevido. Hola. Comandante, yo escucho Monumental solamente para escucharle a Gustavito cuando su minuto de fama. ¿Y por qué no te casas con la comité de casamiento de Lo te va a Florindo, tiene una casa en Formosa y se casan? Hola. Comandante, Sí. el bebote es de tu escuela y ya y la tipo. ¿Por qué el alias de Bebote? ¿Cómo? ¿Por qué el alias de Bebote? Porque soy un bebé. Hola. Fútbol a lo grande, un pacto que bien pedo se puede romper. La audiencia y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Hola. ¿Ah? Hola. Comandante. Sí. Central de Lambaré. Lambaré, muy bien, muchísimas gracias, Lambaré. Hola. Hola, Ruin. Señor. Es como si fuese que nosotros no sepamos nada de nuestro club Olimpia. El presidente se pasa mintiendo, diciendo que va a ganar, que es el mejor equipo, que ya le eliminó a varios campeones del mundo. Pero eso no es así. La vez pasada iba a perder 2-0 o 3-0 si los árbitros no le jodían al otro equipo. Lo digo hoy, grabá, 3 de mayo,
Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, pues, más, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, ¿y contra Cerro cierran? Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Hola. Hola, Arturo. Sí. Tío Balbuena, te saludo de Limpio. ¿Cómo te llamas? Un saludo, Arturo. Gracias, querido, gracias por llamar, es Limpio. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Bueno, hay que cortar por lo que iba a decir, pero el presidente de Olimpia, el presidente de mi club, le parece a Zapata cuando se jala con su nasa, habla todo al pedo. ¿Cuándo qué? Habla todo el pedo. Hola. Comandante. Sí. Qué chanta, peor que Trovato de este nuevo presidente del Olimpia. Pero no, Enio, le voy a defender. Él dice con una expresión de deseo. Entiendan bien. Hola. Comandante. Sí. Soy Mario Jarapo, te escucho en Andaria ahora mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Arturo, ¿qué tal? Bien. Déjame hablar un ratito, Arturo, al respecto al presidente del Olimpia. Él habla como un hincha más, no habla como presidente. No se da cuenta que el equipo no da más. Él tiene un deseo que su equipo gane, ¿verdad? Pero no da el equipo para que gane. Y información, Ale Silva titular hoy al... No arranca Ale Silva, no arranca Ale... Arranca Ale y Derly González. No, arranca Ale Silva, el que no arranca Derly, perdón. El que arranca Ale Silva, no Derly González. Hola. Comandante de las fuerzas de fútbol a lo grande. La primera alarmada me corresponde por derecho. Ya sabe quién está hablando. Sí, claro. Mi comandante, mis respetos, mi cariño por ser usted un guerrero y un berraco. Ha dicho el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Saludos. Hola. Hola. El 25 juega contra Cerro, el 26 ya van a saber, se va a echar al técnico Cáceres. Tirasoles. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar... Eso que vos sos un atrevido. Y vos te compartí, Víctor. Y él lo dijo. Sí. Pero me has recordado una vez, ¿no? Gustadito, no claro, siempre. Hola. Arturo, llámale a poder charlatán del presidente de Olimpia. No, maestro, hay que respetar. Al presidente se le respeta. Es su expresión de deseo. Arturo, ¿qué pasó un día como hoy, 4 de mayo del 54, y se le quité todo el agosto? Hola. Hola, Arturo. Sí. Es un vicio, este es un vicio. Fútbol a lo grande es un vicio, definitivamente. El comandante Rubén, el juego Olimpia está con Peñarol. Quisiera hacer un homenaje a mi papá que estuvo en una final. Pascual Roja al volante, un abrazo. El cariño y recordación para Pascual Roja, volante del Olimpia. Volante, Pascual Roja, volante del Olimpia. Golpe de Estado en el Paraguay, creería que eso se refiere al mensaje. Fue una acción militar encabezada por Alfredo Stroessner. Que estuvo en la final, dice Pascual Roja, no era el volante de Olimpia. No, el de 4 de mayo de 54. Generales Trones. Parana, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El DJ Barra Brava ya actualizó su galería de frases de colección. ¿Quién es el DJ? Ahora, el DJ Barra Brava, el operador Barra Brava. ¿Qué es lo que dijo ahora? No, ya actualizó su galería de frases de colección. Va a dar mucho que hablar. Respetale, Gustavito. Hola. Hola. No sé, Y hasta ahora tiene la cabeza últimamente, parece que se cree que porque bueno, ahí van y se vuelve acá. Hola. Hola. Bueno, vamos a... Hola. Comandante. Sí. ¿Vos decís que Ale Silva es titular? Quedamos con... Silva titular, Derly González a la banda. Derly González a la...
La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedPY o llamanos al 288-7000. Asismed, toda la vida. Hola. Yo soy un habitante del centro, acá de nuestro querido centro Asunceno, este casco histórico, y donde voy escucho en cualquier oficina, parada de taxi, venta de quiniela, la gente escuchando eso. Así que como suelo decir que esto es un verdadero vicio, Arturo, y vamos a superar otra vez este rating que ahora tenés. Muchísimas gracias. Hola. Arturo, todo eso que están llamando son falsos olimpistas. A muerte con nuestro presidente. Vamos a dejar todo en la cancha y en la grada. Hoy se gana. Muy bien. Hola. Fútbol a lo grande no es solo diversión, es un sentimiento que nace del corazón. Se llena la afición esperando las 11:30 del ansiado gol. Hola. Arturo, dos temitas. Uno, estás creando un Michelin nuevo. ¿Eh? Estás creando un Michelin nuevo. ¿Por qué eso? Y por Gustavito. ¿Escucha? Segundo, yo creo que el presidente de Olimpia tiene que saber a qué apunta. Dice que va a ganar el campeonato local y la Libertadores. No, él no dijo que va a ganar la Libertadores. No, que va a dar que hablar aún en la Libertadores. Eso nomás lo que dijo Miguel. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Acordate, bueno, te dije, es cierto, lo dije. 3 de mayo, esperemos el 26 de mayo y a ver qué me vas a mostrar. Cuando el último partido es el 25 de mayo, el 26 decime lo que hoy dije. Bueno, y contra Cerro cierran. Contra Cerro el 25, y bueno, y por eso el 26 decime después lo que hoy te estoy diciendo. Bueno. Va a dar mucho que hablar en esta Libertadores. Vamos a hacer el porcentaje cuando venga Pancho. Sí, está en camino. Llegan 7 minutos aproximadamente. ¿Y cómo vas a ver? Porque normalmente últimamente y 35 llega. ¿Vos le controlás? Y está retrasado. Antes ya hay 25 y 30 llegaba, pero ahora probablemente. ¿Cómo? Probablemente. Pero creo que tiene que ver el tema del tráfico, el estacionar. Ladrido de sapo. ¿Este cómo se llama? Yaca. ¿Vos le conocés a Yaca? Sí, sé quién es. Hola. ¿Puedes preguntarle a Gustavito qué opina de Cerro? Aunque sea que él lo opine, porque parece que no van a opinar nada. Va a hablar Chiqui Arce en instante en la conferencia. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Bueno, yo que te di palabra clave a la hora del presidente de Iacue. Vale. Él dijo cuando le visitó al presidente de la Confederación. Nos prometió mucha ayuda este año, dijo. No sean la bola, pero es la puta los perros será. Hola. Arturo, sí. Todavía no va a poner la grabación de ese loco, o sea. Respetale. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Hola. Comandante. Sí. El que no cree en las palabras del presidente Carona es porque nunca le dio campeón a Olimpia de la Libertadores, nunca le dio a Olimpia campeón del mundo. Es un ciego, un sordo y un cerrista. Hola. Whisky, champán, no sabes bien eso que vamos a ver como loco. ¡Dile, gallo, pues, que esa! Yo pedimos para esto será. Hola. Ya queda en mi casa, ¿no? Con todo respeto, mayor, que ya lo no sale bien. Hola. Sí. Legalmente, ¿cómo que se va a decir tanto disparate así de la nada? Hola. Hola, Arturo. Sí. Cerro que no juega luego hoy. Sí, tenés razón. Pero otra más. Tenemos que hablar de Cerro. No deja de tener razón. Hola. Fútbol a lo grande, o maior audiência do país no Paraguay, presentado por Na Monumental. Hola. Hola.
¿Qué tal, Arturo? Bien. Arturo, ¿qué quiere la gente? Que diga el presidente que vamos a perder hoy 5-0. O sea, que es optimista. Optimista, expresión de optimista. deseo. Entendiste todito. Muy bien. Expresión de deseo. Así mismo. Hola. Arturo, te puedo decir algo así súper bien. ¿Sabes qué? No puedo almorzar tranquila porque mi novio se pasa escuchando tu programa. Estoy a punto de casarme con él, no sé qué hacer. Si vas a seguir escuchándote así, no sé si me caso con él o no. ¿Por qué? Y porque te peleas demasiado y me causas indigestión. Ah, ¿yo te causo indigestión? Y vos me causas indigestión. ¿Y tu futuro marido qué dice? Y nada, y él te defiende, te escucha a la mañana, te escucha al mediodía. ¿Y qué voy a hacer así? Y está bien que sea así. ¿Cómo se llama tu futuro marido? Richard se llama. Richard. Decís que me casa igual. ¿Está escuchando la radio, Richard? Está escuchando. Richard, ¿vos cómo te llamas? Yo me llamo Giselle. Giselle, el matrimonio El matrimonio es el aprendizaje es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. a vivir en desacuerdo. Adiós. Te peleas demasiado y me causas indigestión. Ay, me das indigestión. Comandante, saludo a la República de Luque. El próximo año nos vemos nuevamente en primera. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Sí, Arturo, habla de Cerro, ya. Tenés razón, vamos allá de Cerro. Hola. Buenas tardes, comandante. Sí. Comandante, voy a transmitir el partido más importante para el país, la del Rey de Copa. Creo que el comité ya decidió, señor, pero la gente no sé si sabe. El comité ya decidió qué partido vamos a hacer. ¿Qué partido Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Vos escuchaste viste cuando se reunió Sí, el comité? sí. ¿Vos Bien. estuviste? Estuve. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, don Miguel Chilaver? Mañana, baby. Va, Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Puedo hablar con el niño Jorge? Niño. Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, niño? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué se te dice niño? ¿Por qué? Ah, por lo que dijo el... Por lo de Bebote. Por lo de Bebote. ¿Por qué el alias de Bebote? ¿Cómo? ¿Por qué el alias de Bebote? Porque soy un bebé. Hola. 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 Hola, Arturo. Sí. Arturo, una hora más en el programa Neñe, ella va a hacerlo, o sea. Por nada, Todas las radios que viví, todas las emisoras donde te seguí, la alegría de pegar la vuelta, todo el pueblo está de fiesta porque vos sos el mejor. Fútbol a lo grande, vos sos nuestra pasión. Yo te llevo en el alma, yo te llevo en el corazón. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Bueno, vamos con Cerro, la conferencia de Chiqui en instante. Hola. Comandante. Sí. Quiero decir nomás algo, escuchando hoy lo de Cardona y escuchándole a Gustavito, no sé quién es el que más disparate dice, o sea. Lo digo hoy, grabá. 3 de mayo, Olimpia va a dar mucho que hablar, va a seguir peleando mucho en esta Libertadores. Pero dijo, a vos te responsabiliza Gustavito, no esto. Y vos pues dijiste que Cerro se iba a caer a pedazo y aguantar así tener los huevos. ¿Verdad que dijo? Sí, dijo. Dijo después al día siguiente su aviso, pero... ¿Y el de Libertad qué era que dijo ahora? Regaló. Regaló que fue un accidente que le haya ganado Caracas. Hola. Hola. Sí. Sí, Arturo, un temita nomás ya opiné sobre el presidente, sobre Alex Silva nomás, a los que le critican. Es el único que por lo menos trata de ir hacia adelante, porque si para jugar atrás o al lateral, yo también puedo entrar a jugar en el equipo de Olimpia. Todo lo que le critican a Alex Silva, el único que quiere ir para adelante por lo menos, se puede equivocar, pero es el único que por lo menos nos da una posibilidad. Barta, la mejor batería de robots a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropas Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Explota el WhatsAppero, pregunta qué partida hace usted hoy, señor, si el de Cerro o el juego de Olimpia. Los oyentes van a saber. Preguntan. Los oyentes ya tienen idea. Creería que sí. 618-4700. ¿Qué hacemos con Denis y con Fabián? Sí. ¿Y qué partido hace hoy Pancho con Diego? Con Diego, así mismo. Pero entonces uno no se seduce el otro. Dicho sea de paso, llegó hoy 33, sí. Bajó 2 minutos su tiempo, mejoró hoy Pancho López. Hoy mejoraste 33. Respirar profundo, no, porque estamos pesados hoy. 2 minutos menos. Sentate caracareño. Sentate de Caracas. Mejor vuelta hoy. Otro que se cree genio. Hola. Hola. Sí. Sí, un saludo a la mesa en primer lugar. Y ahora agradecer a Arturo, por favor. Bueno. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué partido hace hoy el comandante Fabián y Denis? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Y ya saben ellos? 618-4700. ¿Qué partido? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Se resolvió el comité ya? Hola. 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 ¿Se fue? Hola. Bueno, vamos a entrar en Cerro. Hola. ¿Vos querés hacer una palabra en tu descargo? ¿Por qué? Hola Arturo, saludos a la mesa. No Caracas. Y... No era que Olimpia que iba a ganar Libertad. Y si no era por el experimento de Garnero tenía que haber ganado. No, pero eso es otra cosa. Cuando se hizo se sabía el equipo que iba a poner. Sí. A mí no me No, da como igual la... tenía que Igual tenía que ganar. Los suplentes tenía que ganar la Caracas. Ese equipo de Caracas. no, Vamos a entrar otra vez. Ese equipo de Caracas. Ese equipo igual le tiene que ganar. Ese equipo de Caracas era malísimo. ¿Y quién ganó? Y ganó Caracas 1-0. ¿Y cómo hace? Perdió Libertad en realidad el partido. Y se complica solo Libertad. Ya dijo ya que puede quedarse. Solo se complica Libertad. Otra vez ¿quién ganó? Garnero. Ganó Caracas. ¿Y después? ¿Y después? Para analizar nomás el partido. Dice. No, pero no es que lo ganó Caracas, lo perdió Libertad para mí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y lo perdió ¿Quién Libertad. se llevó los puntos? Y Caracas. ¿Y después? ¿Y cómo va a discutir eso? Si se lleva... Pero en los papeles de Plebe, Arturo si jugaba en serio y como tenía que haber afrontado con seriedad Garnero el partido, tenía que haber ganado. Te descalifica, vos te descalifica. Más respeto a Caracas. Es un gran equipo, yo le avisé. Yo sé que es un equipo que juega, pero Libertad tiene. Claro, tiene también. Está octavo en la Liga Venezolana. Pero coincido que octavo en la Liga Venezolana contra el primero. Para mí lo termina perdiendo. Por decir así, porque ella le pasó con Olimpia una vez y ahora con Libertad otra vez. Sí. Y es para que por eso digo. Y justo unos días antes dijo, el calendario más difícil y el que tiene mejor plantel de campeonato. Claro. Ya abrió el Paraguay y mezcló todo. Entonces ahí ¡pum! Le dio un estate quieto. Dijo que es un disparate el calendario. Imagínense si Libertad se plaguea con 40 jugadores, ¿qué le queda? Decirle un disparate. Ahí está, a General Caballero ni se plaguea. Con salto y retazo se maneja. Hay cuestiones que no entiendo. Primero, jugar sin punta. Segundo, es cierto, a lo mejor no tuvo que ver en el... No dice, el Chelo Díaz viene de no jugar 6 meses y le ponen un partido de Copa donde sabe que el rival se va a jugar la clasificación. ¿Por qué no lo llevó de a poco? ¿Quién ganó el partido? Ya dijimos Arturo que ganó Caracas. ¿Vos sabías cómo iba a jugar la conformación de Libertad? No sabía que el Chelo iba a jugar. Y pues, no fue importante. No fue importante. No es el único culpable. Pero digo, según ustedes, Libertad con 9 jugadores le ganaba a Caracas. Pero son según ustedes, Libertad está con 8 jugadores le ganaba a Caracas. Y si Caracas tenía... me gusta visto la cara de culo que pone. Hoy hizo un planteo no sé qué chirimbolo. No se subestima al rival si quiere. No, pero no fue subestimar, fue poner realidades sobre la mesa nomás, Arturo. La realidad dice que uno está octavo y el otro es primero en el campeonato y que tiene un plantel millonario. Pero Libertad. Garnero al poner ese equipo ya subestimó al rival. O sea, yo hablo de mí. Yo no subestimé al decir ayer que Libertad debería de haber ganado el partido, o tendría que haber ganado el partido. Le alcanzaba igual, Denis. No, y es más, saca un empate. Pero Denis, a ver, saca un empate nomás. También una situación, no, tu actitud, Libertad. Yo vi el partido. Por eso, sea equipo A, B, C o Z. Totalmente. Está en Libertad, está jugando Copa Libertadores. Por lo menos tenés sangre jugadores de Libertad. Yo si soy Horacio, vengo y le pego la mesa a los jugadores. ¿Qué quieren? Están con todo el día. Le damos
damos doble premio, se mueven en camioneta 4x4, van a hoteles de lujo, pero no te puedes jugar, o sea, el 28 cobran en ni Libertad al se mes. inmutó Libertad a la hora de jugar, pecho frío, sinceramente, con todo respeto, pero parecían pecho frío los jugadores de Libertad en Caracas. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Seguimos buscando al ganador del Dodge Charger importado, el cartón número 474432. Se ganó esta increíble máquina. Te estamos esperando. Pedí CNT por Emoy. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en 1 minuto. École, Oicoité, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Bueno, vamos a hablar de Cerro enseguida. Pide la gente. Pide la gente. Chiqui Arce habló en conferencia. Habló, sí. Escuchar a Chiqui, porque se dio justo en el horario del partido ayer, sí. ¿Verdad? Y Cerro juega con camiseta blanca hoy. Camiseta alternativa. Toda blanca. La alternativa presenta Cerro Porteño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemaiflores.com. Regalamor, regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelto, Camilo Lucas, San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Síguenos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Inglés en el CCPA. ¿Cómo te va, Regis? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Regis, ¿a dónde va el gatito Fernández de fútbol brasileño? ¿Dónde va a ser transferido después? No, solamente estaba reunido con su papá, que es un gran amigo mío, y yo le enseñé mucho en Cerro Porteño cuando estábamos entrenando juntos. Él le enseñaste a él que está a tu lado. Sí, estaba a mi lado, yo salí ya, le pagué el café como siempre, ¿no? Porque conoces a gato y sabes que no paga nada. Sí, no vaya a ser así yo con le el dejé gato. ya. ¿Y ya no está más contigo, gato, Regis? No, ya salí. ¿Pero hablaste con él del futuro del gatito? No, la verdad no manejo al gatito, ¿no? Él maneja más las cosas de su hijo y a veces me pide una ayuda cuando es para Brasil. ¿Qué paraguayo tenés en Brasil ahora, Regis? Oscar Ruiz, Raúl Cáceres, tenemos 5 o 6 ahí, ¿no? Morínigo, que anda muy bien en Curitiba, Gustavo Morínigo, el mejor director técnico. Que está el quinto en el Brasileirão ahora, su equipo Curitiba. Sí, y considerado uno de los mejores DTs de Brasil hoy por hoy. Qué bien, vamos a tratar de hablar después con Gustavo. Y quiere decir, yo pensé que el tema con Gato Fernández tenía que ver con algo más de tomar un café, sino de una transferencia posterior. ¿Te dijo algo si sigue en Brasil, Regi y Gatito, no? Sí, tiene contrato hasta fin de año, ¿no? Y Botafogo es un equipo que fue comprado, paga al día, entonces no creo que tenga problema de terminar el año en Botafogo. Y bueno, seguiremos charlando, Regi. ¿Qué más se puede apuntar del partido? Vas a ver a Olimpia vos hoy, ¿no? Sí, me voy a mirar el partido y ojalá se pueda ganar, ¿no? Hoy vas a estar en cancha Olimpia. Perdón, en el Defensor. Sí, así. Y bueno, Regi, queríamos saber lo del gato. Feliz estadía en Paraguay, Regi. Ok, saludos, chao. Chao, Regi, más que no tiene nada que ver con el gatito, Fernando. No tiene nada que ver, sí. Y veo que por diferencia de goles ya está cuarto el Coritiba. Hay 1, 2, 3, 5, 6 equipos con 7, pero el que tiene mejor saldo de goles es Coritiba. San Pablo Santos, Cuyabá, Inter, Avaí, todos estos equipos con 7,
pero por diferencia de gol está cuarto momentáneamente el Coritiba. Muy buen comienzo del equipo de Mourinho. En instante vamos a Cerro. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Atención, Ciudad de Luque. Desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque con Concepción, esquina Antequera. Empeña seguro, empeña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout resulta ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ella. Ellas son magníficas. Por eso Erimark hasta el 31 de mayo. Con tus compras desde 200.000 guaraníes participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades, Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal. Todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja leve las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento leve mejoras, un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Después podemos hablar con Luis Cáceres o con Robadio Duarte, Gerardo Rodrigo, después del Chiqui Arce. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis. Y además por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz en la Facultad de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Chiqui Arce. Imagino un partido parecido al que jugamos en Asunción. No sé si tan constantemente de ida y vuelta, pero intenso, muy jugado tácticamente porque necesitamos nosotros controlar al rival porque tiene una forma de jugar muy impetuosa cuando lo hace de local. Mantiene prácticamente el mismo equipo, al menos el único cambio del que tienen, del que jugaron contra nosotros en Asunción y contra Olimpia también. Contra nosotros en varios momentos se hizo bastante parejo. Es claro que nosotros tenemos, así como decís, nuestro estilo, nuestra forma, pero también tenemos que mirar
constantemente contra quienes jugamos, del tipo de adversario al que vamos a enfrentar, y vamos a tener cuidados. No significa que pasemos a solo buscar no perder, como a veces se confunde un poco. Vamos a salir a jugarlo si hace falta, presionando en varios momentos del partido y también intentando controlar las mejores opciones de ataque que ellos tienen. Teniendo en cuenta la situación de Alan Benítez, el tema de Robert Pires de Mota, que finalmente ha viajado, y los jóvenes que vienen rindiendo también en la zona de los volantes centrales, ¿para este partido se baraja la posibilidad de volver al sistema de 3 volantes o vas a venir o continúas manteniendo ese 4-4-2? ¿Cómo crees que se va a dar este partido en ese sentido, y sobre todo con las bajas y los jugadores que estás recuperando para este encuentro? Todos los que vinieron están en condiciones de participar, Robert entre ellos. No quiero yo adelantar ni la formación ni mucho menos el sistema, pero lo que sí vamos a respetar es, como dijo el colega, el estilo, la forma, la propuesta que vamos a colocar cada uno dentro de sus características para que nos puedan dar lo mejor. E insisto, mirando mucho cómo juegan ellos, ya lo hemos enfrentado una vez. Ellos pueden hacer variar de sistema con los mismos hombres, hemos observado eso, y nosotros nos tenemos que preparar para todo lo que ellos, al menos tenemos varias ideas y tenemos que intentar resolver con lo que vamos a poner de inicio, controlar el partido si es que podemos hacerlo con nuestra forma de jugar, teniendo la pelota, aprovechando espacios, encontrando a nuestros mejores hombres en ofensiva, del medio para adelante, ver si nuestros laterales consiguen predominar en ataque y que no sufran mucho defensivamente. Y mañana, seguramente con una noche más dormida, a la media mañana ya vamos a tener el equipo confirmado y capaz que anunciado también. ¿Se puede hablar, profe, de una opción que tendría usted en la cabeza de poner una línea de 3 para el partido mañana, o lo podemos ir descartando esa posibilidad, profe? No hay que descartar nada, ¿no? Hay momentos también, yo creo que el mismo Colón es una prueba de eso. A veces hay 3 zagueros, pero no necesariamente se juega con una línea de 3. Lo clave acá es, como repito, somos conscientes, hemos visto así cuidadosamente cómo juegan desde la salida de Pulga y con la entrada de Farías. Eso tenemos que revisar y cómo predominar defensivamente y también ofensivamente, que eso no llame mucho a retrasarse a nuestros laterales especialmente. Eso lo tenemos que arreglar, lo hemos entrenado ayer, hoy también, al menos en el entrenamiento salió muy bien. Hay que esperar que mañana en el partido verdadero podamos desarrollarlo, o si sufrimos en algún momento tenemos la opción de cambiar a cualquier sistema con los hombres que vamos a poner en cancha. Teniendo también que es una competencia tan importante como lo de la Copa Libertadores y el nivel que venían mostrando los más chicos, ya no quiero llamar juveniles porque a lo mejor ya no son, caso Fabián Franco, está también Wilder, Damián, volvió también Isaías Boadilla a la convocatoria, Gavilán a la convocatoria. ¿Cómo los nota usted a ellos? Porque es otra motivación quizás la del torneo local y una Copa Libertadores. No, preparados para poder competir, ya lo han hecho varios de ellos. Wilder ya jugó Copa, Damián debutó en Copa, Isaías debutó en Copa, todos ellos están. Rodrigo ya tiene experiencia, o sea, de los más chicos. Fabián ya tiene 23 años, tiene muchos partidos encima. Cualquiera de ellos pueden ser utilizados en cualquier momento durante el partido, de inicio. Confiamos mucho en ellos, creo que dado un salto importante en este tiempo en donde han sido exigidos y han tenido que pasar también por una prueba de presión, una presión mayor de la que normalmente tienen, jugando esos 3 partidos que han participado y yendo de menor a mayor. Eso nos deja bastante tranquilos para poder utilizarlos en cualquier momento durante todas estas Libertadores. Profe, uno busca ganar siempre porque es el desafío profesional, de eso no hay dudas. Ahora, por como están en la tabla, un empate no es mal resultado mañana frente a Colón jugando de visitante.
Sí, siempre que se habla de los especialistas que hablan de Copa, se presume que sí o sí en casa y algún puntito afuera igual ya alimenta, ¿verdad? Pero es imposible entrar, al menos nosotros de un principio, pensando solo en empatarlo. Yo creo que dependerá mucho del desarrollo del partido, de tanto cuanto ellos sean capaces de hacernos sufrir en nuestro propio campo, y de que también nos decidamos definitivamente a saber golpearlo en los momentos oportunos con las capacidades de nuestros jugadores, así como dije, de ofensivo, digamos, lo de poner bastante gente en el campo de ellos, no llegar con poca gente, no solamente contraatacar, porque es algo que sí sabemos hacer, pero hoy no tenemos tantos futbolistas con esa característica, ¿no? Tenemos gente que asocia más, que se junta mejor, que la saben tener, que son punzantes y llegamos bien de atrás. Yo creo que todas esas cuestiones las tenemos que revisar muy bien, ser astutos para poder jugar el partido a cómo manda, cómo se sienta dentro de la cancha. Una cuestión es la planificación, claro que es importante, puede ser vital, pero otras son las sensaciones que ellos van a tener dentro de la cancha y las que nosotros nos vamos a dar cuenta afuera también, para poder ir reacomodando, recolocando, cambiando las funciones o el sistema, dependiendo de lo que requiera el partido. Profe, en la previa al partido, al tercer partido, el segundo de local, te hacía la consulta si quedaba de lujo el hacer el famoso 7 de 9, ganando los 2 partidos de local. Ahora, y continuando un poco el hilo de lo que te consultaba Dani, el punto de que ganando clasifican y quedan esos 2 partidos, y sobre todo el mano a mano que tienen en la lucha por el campeonato, ¿se considera como el partido fundamental para poder llegar tranquilos, no sé, o al menos más liberados en cuanto a tensión, para poder pelear con todo también el torneo de apertura? Yo creo que no necesariamente. Ya nos damos cuenta que vamos a ir así hasta el 30 de mayo, creo que es el último partido, 29 de mayo. Vamos a ir así con ese ritmo, jugando, descansando, entrenando más en el pizarrón que en la propia cancha, recuperando a los futbolistas, tanto en el agotamiento físico, en el cansancio post partido, y especialmente algunos que tengan algunas pequeñas molestias. Es tiempo de descanso, de cuidado, de recuperación, de mucho trabajo también de departamento médico en todos los aspectos. Es un partido importante, no es un partido más. Nosotros estamos liderando la llave y nuestra idea es permanecer ahí. Claro que puede ser definitorio por la victoria, pero tenemos que, como le dije yo también a Dani, hay que ir allí con calma, sin parar, sin entregar espacios, saliendo a competir en todos los sectores de igual a igual. Eso es lo que vamos a hacer. Imagino por eso un partido muy vibrante, porque ellos tienen una forma específica también de jugar, independientemente del sistema que usaron contra nosotros o del que usaron contra Olimpia. Y nosotros lo mismo, son 2 muy buenos equipos. Ellos tienen un entrenador muy astuto, muy ducho, que sabe preparar el partido, y nosotros tenemos que ponernos acorde también a esa situación. Profe, ¿en qué puede cambiar mañana la no presencia de Rafael Carrascal en el equipo? Y por llamarlo entre comillas, ¿quién arrancaría jugando de Carrascal mañana, profe? No, nadie va a jugar de Carrascal, porque el que va a jugar tiene características totalmente diferentes. Rafa es el único, digamos, en el plantel que tiene esa característica. Capaz que Damián, cuando crezca más, por la visión de juego, por el recorrido, por la lectura, por la forma de pasar el balón, se acerque más a Rafa, pero nos vamos a adaptar, vamos a tener un excelente equipo. Todos los que están en mejores condiciones van a jugar. Eso yo creo que es clave, que físicamente estemos enteros, porque la exigencia del partido nos va a llevar a utilizar todos nuestros recursos, porque vamos a jugar de visita. El rival necesita ganar imperiosamente, y nosotros también. Capaz que estamos aparentemente más tranquilos en la tabla, pero la intensidad del juego cuando el partido comienza ya te lleva a tener que disputarlo con todo, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Profesor, no sé si quiere abordar este tema, pero la semana pasada se le anularon 2 goles a Colón. ¿Le preocupa de cierta manera mañana el arbitraje? Como que a veces se piensa mal antes que bien, y podría, entre comillas, ser compensado el equipo argentino. No, pero este no es un torneo de barrio. No es el de la esquina de la casa, que se juega
por plata, que se juega por un chancho. Es un partido de la Conmebol. Yo creo que acontecen errores, sí, fueron muy obvios, muy graves, y en eso sí estoy de acuerdo. Ocurre un poco por esa cuestión de que capaz que facilitaría o minimizaría o no ocurriría si hubiese ya VAR, así como tocamos ese mismo tema nosotros después de nuestro primer partido contra Olimpia, con aquel penal no sancionado a Ángel por Daronco, ¿no? Pero no pensamos en eso, imaginamos que va a ser un buen arbitraje, son personas de mucha experiencia. El árbitro tiene mucha experiencia, es muy bien visto en su torneo, en su país, en su campeonato, ha dirigido mucho. En ese sentido estamos muy tranquilos, sinceramente. Al menos yo no estoy preocupado. Profe, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar al hincha de Cerro que vino a acompañar y que está atento del país? ¿Qué mensaje tiene para él? Y que es muy importante que juguemos todos juntos, ¿no? Desde que comenzamos a preparar la campaña para esta edición de la Libertadores, creo que la gente lo ha entendido perfectamente. Por eso, en momentos de dificultad, especialmente cuando Colón se pone en ventaja en Asunción, y nos ayudaron mucho con su aliento, con su apoyo, con su forma positiva de estar al lado del jugador desde afuera. Eso es clave. El hecho mismo de que los muchachos los vean ahí yo creo que si nos hubiesen dado mayor cantidad, entiendo que no se puede por los incidentes que hubo, hubiésemos tenido mayor cantidad de gente. Pero es importante tenerlos cerca, y más todavía que los que estén lejos hagan esa vibración positiva, que a pesar de que uno cree que no llega cuando lo hace individualmente desde su país, los muchachos están atentos a todo y saben cómo corresponder a eso haciendo su máximo esfuerzo. Agradecemos al profesor Francisco Chiviarse. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cerro, ¿qué equipo pondrá entonces? Jan en el arco. Para mí, línea de 3 en el fondo. Rolón, Patiño, Duarte, carrileros Espínola, Alan Rodríguez, los dos del medio Lucena y Piris da Mota, y los 3 de arriba serían Romero, Aquino y de 9 Moreno Martins. Sí, creo que ese va a ser el enlace, va a jugar Aquino. También puede ser, así como juega Olimpia. Así como juega Olimpia, exactamente. Y es la posición de a mí me gusta Aquino. Pero si nos remontamos al partido ante Libertad, cuando había puesto esa figura táctica, Aquino jugó por fuera. Era Aquino por izquierda, Sergio Díaz por derecha, y jugó de 9 Romero en aquella oportunidad. Por eso simplemente, pero tenés razón. Imagínate que tiene 2 tanques, y tenerlo Aquino trae como punta, tenés razón, un media punta ahí, como un enlace Aquino para filtrarle pelota a Romero y a Moreno Martín. Sí, es una buena alternativa. ¿Y qué equipo pone Colón? ¿El mismo? El cambio es el ingreso en el arco de Buriam, y a partir de allí no hay mayores variantes. Buriam que estaba mal, ¿por qué era? Porque le robaron la casa. Le limpiaron toda la casa, limpiaron entre comillas, le robaron, ¿verdad? Todo, y no estaba mentalmente, inclusive el torneo local el fin de semana no jugó por eso. Pero a partir de aquí sí recupera titularidad Burián. Después están todos. Sí, a excepción de Rodríguez, que sigue lesionado. Como bien decía Chiqui en conferencia, esa línea de 3 puede jugar tranquilamente como línea de 4. Y así como el equipo de Cerro también puede hacer lo mismo. Es Burián en el arco, Garcés, Golds, Delgado, línea de 3, Eric Mesa por derecha, Teutén, Lertora, Aliendro, Bernardi, Farías y Lucas Beltrán. Casi el mismo equipo. Es bueno Beltrán, es terrible. Es bueno. Sí. Bernardi también lo tiene. Bernardi que corre toda la cancha, sí. 23 Bernardi. El 23. Ese corre toda la cancha. Estamos hablando de Beltrán que pica frontal. Sí. Y es raro que ataque frontal. ¿A quién se le parece acá un 9 frontal? 9 frontal. Estamos hablando que pique se mete como punto melá para adentro. Casi los 9 se abren. No son frontales acá. Él es frontal. Una vez que elimina uno puede ser gol. Y Cerro juega con línea de 3. Sí. Sí. Cuando ataca se convierte con 3. En principio sí, porque la otra alternativa es con estos mismos jugadores hacer línea de 4. Rolón lateral derecho, Espínola volante a la derecha, Aquino por izquierda y 2 delanteros, 4-4-2. Es la otra alternativa. Pero pensando que ante Libertad funcionó bien la idea, es un partido de visitante de Copa, creo que encajaría más con y lo otro, hablamos va a atacar. No tiene jugadores como para defender y la alineación te Cerro con empate, perdón, Denis, no clasifica todavía. No, con empate todavía. Si gana, sí. Ya está ¿Y oficialmente Cerro con quién juega acá?
Y Cerro juega el domingo contra Guaraní. No hablo de Copa. Copa recién en 2 semanas juega contra Peñarol en Uruguay acá. y la última después, contra Olimpia en La Olla. Peñarol en Uruguay y Sí. después aquí. Por eso si hoy gana se quita ya la responsabilidad de esos 2 últimos Y partidos. se porque mete ya más está la Copa clasificado. en el campeonato. Y en el campeonato, porque la próxima semana tiene 3 partidos, ya que hay adelanto a mitad de semana. De Colón muchos, me incluyo, yo pensaba que Colón iba a jugar sin el Pulga Rodríguez, sin Luis Miguel Rodríguez, iba a ser otro equipo y realmente se vio inclusive un equipo más dinámico frente a Olimpia al menos. Lo que tiene es gol, o sea, Rodríguez le daba gol a Colón. Sí, pero tuvo muchísimas Y aquí llegadas. estuvo cerca, salvo el tema de las situaciones de los offside, ¿verdad? A mí lo que sí me queda la duda del medio campo de Cerro, una cosa es con Piris y otra con Bobadilla. Si soy yo, no soy Chiquiarse, yo lo ubico a Bobadilla. Coincido. Recién habló bien y dijo que más o menos tiene rasgo de Carrascal, pero acá un cierto tiempo. Me parece, con todo respeto, Chiquiarse, pero estos partidos es darle ya a Bobadilla para... Porque se nota que tiene con qué. Y Robert Piri decía, no, viene con lesiones, no sé el 100% de confianza. Si vamos al nombre de la experiencia, y aparte es Robert Piri. Y aparte es otra Si característica. vamos a lo futbolístico, Damián Bobadilla. Y tiene que rendir Pirida Mota si llega Tiene a que jugar, rendir, sí. porque Todavía está en tiene deuda. que defender su prestigio Pirida Mota, realmente muy bajo el nivel que ha demostrado los partidos que ha jugado. Se mueve poco. Y ese no es su Sí, característica de tocar la pelota, sino que No, de ir a Pirida Mota recuperar. que lo conocimos que se fue después Claro. del exterior, o sea. ¿Entendés? Tiene que ayudar más al equipo, porque si no, como vos decías, Damián Bobadilla le puede quitar el puesto. Es joven, pero se nota futbolísticamente Sí, sí. que está hoy, Tiene. inclusive está con Pero mayor ritmo. Damián marca, ¿vio? Damián asiste, no marca. Damián es como Carrascal. Sí, como Carrascal. Te pone pelota, te Damián pone limpia, asiste, no marca. Así. no marca. Y lo que quiere es un marcador, Piris Mota. Y va a perder un poco ese rasgo. Necesita al tenerlo a Robert cambia la característica. Te mete la pelota. Y la experiencia de Damota de ese lado. Porque mira, los laterales tiene por izquierda tiene a Alan. y por Rodríguez. derecha a Alberto, sí mismo, que Alan y- casi no tiene mucha marca también, y arriba los 3, imagínate, tiene que tener un volante de marca. Pero Alan no juega hoy. Alan Rodríguez sí, sí. Benítez no. Benítez Benítez no. está lesionado. Alan Va a Rodríguez. volver para contra Guaraní probablemente. Y va a ser muy Benítez importante me parece Rodríguez. que va a tardar un poco más la Inclusive, recuperación. Rodríguez va a ser muy importante con su centro. Porque Sí, van a es estar que Romero, pasa. No, y por eso tiene que queríamos pasar. si hablar puede con dejarse varios lejos. colegas y Gerardo Rodrigo. Podemos entrevistar a otros colegas en Santa Fe, el ambiente, el público, a un dirigente de Colón, cómo está el ambiente. Así es. Hinchas llevó, visto la foto en las redes sociales, estaban disfrutando el momento en Santa Fe, que no queda lejos de acá. Cerro se quedó concentrado en Paraná, a 40 minutos de Santa Fe. Cerro no concentra precisamente en Santa Fe, porque es de Paraná, 40 minutos de Santa Fe, y Cerro va a usar camiseta blanca en la noche de hoy. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Azul Fútbol Álamos, porque Cesvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Ganar al dólar con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y sigue haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Celebramos los 27 años del SPS. Por un mes aniversario, la medicina prepaga SPS te ofrece importantes descuentos en cuotas de los planes seleccionados. Para más detalles, llámanos al 248-8500. Medicina prepaga SPS abierta a todo público. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas: toalla para baño Tokio 70% 40 centímetros, 29.500 guaraníes, pantuflas de diferentes diseños y tamaños, desde 22.000 guaraníes. En el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. En el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love, You Are, ama como vos.
Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa. Con Sika queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Bueno, ese es el partido de Cerro que juega a las 18. Y Olimpia juega a las 20. A las 20. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellarame 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Cumplir el sueño del 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y retirás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagas recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. 13-8. Guaireña juega mañana en el Defensores. 18-15 ante Inter de Porto Alegre. ¿Cuánto está, qué punto tiene Guaireña? 5 puntos, al igual que Inter, pero Guaireña un gol más. Exacto. Los dos están con Guaireña está como puntero. Que si mañana... Y si mañana gana, da un paso gigante hacia la clasificación Guaireña. Incluso si empata, mantiene el primer lugar de cara a las dos últimas fechas. Sí. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo paquete te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu paquete de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la Lotadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en el dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Estamos con Jorge Battagliotti, nuestro querido colega argentino. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. El partido llegó el momento. Contanos, por favor, Jorge, las expectativas. Cerro se instaló, el partido de esta noche sobre Colón. Acá en Cerro prácticamente estamos dando la conformación del equipo. Aparece Piri Damota hasta ahora en la media cancha. La gran novedad, nos juega el colombiano Carrascal. Y ya sabés que Sergio Díaz quedó fuera. Contanos lo de Colón, cómo anda, qué prepara Falcioni para hoy. Un equipo que está concentrado desde ayer por la tarde en un hotel céntrico de la ciudad, va a poner lo mejor que tiene a disposición Julio Falcioni. Recordemos que el Pulga Rodríguez, que es la carta distinta, está lesionado. La probable formación, si bien vamos a tener que aguardar hasta la tarde, Burián en principio vuelve al arco. Recordemos que los últimos dos encuentros, tanto en Copa como en el torneo local, atajó Ignacio Chico. Mesa, Garcé, Gols y Delgado en defensa. Lertora y Aliendro, Teutén, Bernardi, el Tecla, Lucas Beltrán y Facundo Farías. Ese sería el 11 para recibir a Cerro Porteños. 7 de la tarde de Argentina, si no me equivoco, 18 hora de Paraguay. Ahora, Jorge, contanos lo de Beltrán, el 9, ¿verdad? El 9. Sí. ¿Es muy frontal o acá jugó de una manera distinta como lo hace jugando en Santa Fe? No, es como lo vieron, es tal cual como juega, va al frente, no da ninguna pelota por perdida, trata de presionar al arquero o al defensor cuando vieron esas jugadas cuando salen, que el arquero hace tiempo, bueno, y así consiguió un gol.
cuando un arquero se vio apretado, tuvo que rematar, le pegó en la espalda y entró al arco. Pero bueno, es un jugador que corre mucho y bueno, que tiene muy buena definición. ¿Cantidad de público, Jorge, hoy en el partido, pensás? Y seguramente va a haber entre 15.000, 20.000, un poco más de hinchas. No me animo a decir 30.000, pero bueno, después de 12 Colón va a estar cumpliendo años. O sea, el 5 de mayo es el aniversario del club, va a haber mucha gente afuera seguramente después del partido, porque van a estar esperando, como se hace la vigilia, hasta las 12 que van a tirar fuegos artificiales y demás, pero el público durante el partido seguramente entre 20 y 30.000 personas habrá. Bueno, recordemos que es un horario, un día de semana, horario laboral, muchos no podrán ir, muchos podrán asistir, pero hacete una media de 20.000, 25.000 hinchas. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por los informes aquí en Monumental. Gracias, Jorge. Abrazo grande. Gracias, Jorge Battagliotti, el colega argentino al partido. No se llena 20.000 personas, estadio para 40.000. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Desde ahora Opice te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocatriola y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opice, el momento especial en tu día. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. No, uno de los dos tiene que hacer, queda mejor por ahí. No, el oyente va a querer su oyente. Contigo, Luis. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Preocupado por el costo del combustible, te cuento que todos los miércoles tenés 10% de ahorro en las estaciones de servicio del Grupo Bahía. Con tus tarjetas de crédito Bancopp, aprovecha este beneficio hasta el 31 de julio. Conoce más en bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria puedes ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay. MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósito, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Equipago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecuellas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad. Llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. ¿No tiene problemas con los empleados institucionalmente? Así es. Se envió una nota, dice el empleador, en este caso Colón de Santa Fe, viene sistemáticamente incumpliendo con lo estipulado, adeudando la fecha de la presente la cantidad de 2 jornales a todos los trabajadores. Mencionar también la errónea liquidación de los recibos de sueldo, no reconociendo la antigüedad de cada trabajador, la reducción infundada e ilegal de adicionales remunerativos, entre otras cosas. En víspera del encuentro que va a disputar Colón en el día de la fecha y no habiendo recibido ninguna comunicación de las autoridades del mismo para regularizar la situación, nos vemos obligados a poner en conocimiento a esta autoridad que nos encontramos en estado de alerta y asamblea permanente. A las 16, espera, hasta las 16 en la interna que tiene Colón. Dicho sea de paso, recibimos otra información de los problemas que tiene institucional, falta de pago. Así es. Y le van a esperan hasta las 16
Habría que ver que después actitud asumen los empleados de Colón. Teléfono, niño. Sí, señor. 618-4700. Ah, Pancho, porque tenés la entrada vos. Tenemos también, pero tiene que asumir un mérito, porque van a ir de forma directa, no llamar y el nombre, no, por lo menos alguna Hola, hola. algún cántico. Pancho primero, Pancho. Aquí estamos, Arturo, ya en la calle. Pero aún no anunciamos. La matemática de siempre. 5 entradas. Sí. 5 entradas para Platea, los primeros choferes que lleguen aquí. Andrade y O'Higgins, hacemos entrega, tienen que cantar algo alusivo al Olimpia, hacer algún arte para que le regalemos una entrada. Muy bien, ahí O'Higgins, Andrade pasan, ahí está Pancho de traje. ¿Qué color es? Pancho. ¿Gris o qué color es tu saco? Sí, gris, marrón. Tiene muñequera, se mueve un lado 8, tiene peinado blue ese nuevo ahí. Anda en zapatillas, un nuevo look. Peinado Johnny Bravo, se mueve de un lado 8. No toca nadie la bocina, Pancho. No todavía. Estamos en la esquina aquí esperando. O'Higgins, Andrade, muy bien, ya volvemos. Y se acercan al portón. Bueno. Decidir prestigio y calidad exige Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Impaco. Para probar suerte, empieza con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresa a Slots del Sol Online. Registrate, empieza a jugar con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Pancho. Acá llega un conductor aquí en este momento. ¿Tu nombre, amigo? Richard. Bueno, ¿cuánto sale el partido hoy? 2-0 gana Olimpia. 2-0 gana Olimpia. ¿Algún cántico de Olimpia? ¿Algún apoyo a la Olimpia? Aguanta Olimpia, te llevamos, allá ganamos. Se lleva Richard una entrada. Ahí está, gracias, va. Una entrada para y yo no decido el comité. Te va a cantar Arturo. Cantale, Richard. Vale. No se escucha, Pancho, muy lejos. No sé. Es bueno, uno por vehículo. Mira, comento, Arturo, usted decide. ¿Quiere la entrada para el acompañante también? Pero uno nomás. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Adiós. Adiós, buen viaje. Hola, tipo. Muy bien. Ojo al tipo. Nombre. Braulio Saya, ¿algún cántico para Olimpia? Una tarde, algo de la hinchada. Deja ahí nomás, está bien. Se queda con la intención. Ahí está bien. Ya está. Chao. Braulio Saya. Chao, se quedó. O'Higgins, Andrade, aquí estamos entregando otro que viene. Sí, ¿cómo le va? ¿Nombre? Rodolfo se lleva. Muy bien, tiene me muestra una foto, Arturo, con la remera ahorita preparado ya. Amanecito así hoy. Bueno, bien, se lleva, Braulio. Gracias. Chao. Andrade, sí, quedan dos. Nos quedan dos. Aquí en Andrade del Telefuturo. Dos. Ahí está, pasan por ahí, quedan dos entradas, ahí está Pancho. El Pancho, el peinado que tiene. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Usa anteojo, muñequera, trajeado. Y lente de sol. Así no le conoce la gente a Pancho. ¿Qué número, niño? Ahí. Hola. Andrés Esquino O'Higgins, 2 últimas entradas. Y después habilitamos las líneas, 618-4700 en segundos. Bueno, ¿quién le llama? Pancho, este es Pancho. Ahí ponemos. ¡Aló! Hola, precioso. ¡Hola! Aquí es Pancho. Aquí en la entrada de Telefuturo, la entrada para hoy para Olimpia. No pasa nada, vieron 3 entradas y se borraron todo después. Me quedan 2 entradas, Arturo. Y yo sé que quedan 2 entradas, Víctor. 2 plateadas. En 5 minutos, si nos pasan, hacemos por teléfono. Estás diciendo que no hay chorizo con queso. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo? 13:21, en 4 minutos, si nos pasa, viene acá para Pancho y hacemos por teléfono.
En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O sea, tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con un regalo de Tupí. 1322. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Cajeros Camurobe S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Estamos. Pancho, vení nomás, Pancho. Pancho. No, está sin retorno. Creo que se le cortó la llamada. Ahí llegó un vehículo más. Un vehículo gris. ¿Con Pancho? No. Que venga nomás ya. Ahí ya viene Pancho. ¿Quién es abuelo? Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @luomopy. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Te esperamos en Avenida Subellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Ya volviste, Pancho, ¿verdad? Acá estamos rudos en la calle. Y vení nomás, Pancho, por favor. Bueno. Pero ¿cuándo quedó? Vení nomás, hacemos todo por teléfono. Vení nomás, Pancho, gracias. Vamos todas las 6 que quedan por teléfono. ¿Quieres una solución al subo al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Tenemos 6 entradas de niño. ¿Vos tenés cuánto hay, niño? 5 en mano. Y una que tiene Pancho, Pancho le soluciona. ¿Dónde está Pancho? Se puede hacer pipí ahora. Ahí tenés llamada, niño, directo. Pancho, te queda una para darle al niño. 618-4700. Hola. Sí, señor, su nombre. Eugenio Quiñones. ¿Me repite, por favor? Eugenio Quiñones. Eugenio. Últimos 3, Eugenio. 750. 750. Correcto, señor. Ya te ganaste la entrada. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicitando cualquiera de nuestros créditos, está participando de la promo del mes, TV o Mamá. Podés ser ganadora de una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Y lo más importante, podés ingresar a cmcp.org.py y desde ahí solicitar vos misma tu crédito. Animate a encontrar tu beneficio especial. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Hola, buenas tardes. Hola, señor. Señora, ¿su nombre? Bienvenida, Centurión, Braime con mi marido. Últimos 3. 349. 349, anotada, señora. 20 segundos más oyentes y más entradas. Con la app de Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hola, Ángel Barrio 802. Ángel, correcto, te ganaste las entradas, te esperamos aquí por el edificio de Telefuturo Monumental para retirar la entrada. Ángel, gracias. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, lavarropas Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza en Geo.
La mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 y 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Celeste Caballero, 164. 164, correcto. Te ganaste la entrada, Celeste. Te esperamos por aquí. Seguimos buscando el ganador del Dodge Charger importado. El cartón número 474432 se ganó esta increíble máquina. Te estamos esperando. Pedís en Eteche para Moy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Doris Acosta, 718. Me quiero ir a la cancha. Sí, Doris, ya tenés la entrada. Y ahora vamos por la última llamada. Ganador o ganadora a continuación, después de Luis, el último llamado. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil usar. Limpias la superficie a pegar. Lo aplicás y presionas durante un minuto y listo. École Ecoité. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano. Conseguirlo al por mayor. En Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor, hace persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Entra para el sector de platea. Hola. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, ¿su nombre? Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis. Te llevas igualmente las entradas. Doris Acosta, Ángel Barrios, Luis Delgado, Celeste Caballero, Eugenio Quiñones y bienvenida Centurión. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado, te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Guaira Piso, para su piso cerámico, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Recto Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, Loma Putá, ruta 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993 333 444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831 en plan de inglés en el CCPA. ¿Cómo te va, Malte? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo, un gusto. Bueno, Malte, contanos para hoy las expectativas, cómo está, boletos vendidos, el ambiente, contanos. Arturo, estamos en 16.000, 17.000 aproximadamente entradas vendidas. Este momento se está moviendo mucho ahora. Vamos a ver a cuánto llegamos. Yo creo que vamos a estar rozando los 20.000 más o menos, Arturo. ¿Cuánto van a llegar? Yo creo que llegamos a 20.000. A 20.000, está bien. Mía, pero en este momento estamos en 17.000, Arturo. Quiere decir que las expectativas no son tales con relación a lo que esperaban ustedes, Malte. Y la realidad es que necesitamos el apoyo de la gente, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que el estadio hoy empuje a su equipo como siempre. La realidad es que el apoyo siempre fue clave para Olimpia y sí, necesitamos más apoyo, Arturo. Y bueno, Malte, a esperar entonces esto consecuencias solamente de lo anterior, pero ¿cuántos ahora registran oficialmente, Malte? Ahora estamos en 17.000, Arturo. 17.000. Gracias, Malte, muy amable. Un abrazo, señor. Gracias. Malte Megario, La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Electroman te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electroman, mejorando tu calidad de vida. Estamos con Miguel Paniagua, los referentes de Guaireña para el partido de mañana. ¿Cómo te va, Miguel? Arturo, buenas tardes para vos y tu audiencia, Arturo. Bueno, Miguel, contanos las expectativas que crea en Guaireña esta campaña que están haciendo en la Sudamericana, aguardando el partido ante Inter, Miguel. No, en realidad bastante concentrados en el partido, ¿verdad? Creo que va a ser uno de los partidos más importantes del equipo, ¿verdad? Para poder
escalar un poquito más hacia la clasificación, ¿verdad? Tenemos un partido muy importante en la cual estamos enfocados en eso. Bueno, tienen como antecedentes Miguel Paniagua haber empatado de visita en la 1. Exacto. Fue una jugada casual, digamos, que fue el empate en realidad, ¿verdad? Pero así también confiamos que podamos hacer un gran trabajo nuevamente. Bueno, no sé si te trae ingratos recuerdos, pero el fútbol es así, Miguel, ¿no? No, pasa, ¿verdad? En realidad estuvimos prácticamente a punto de ganarlo, ¿verdad? Pero una jugada, digamos, fortuita de ellos que se fue desviando y directamente al gol, ¿verdad? Pero no se pudo hacer absolutamente nada. Miguel, y por así decirlo, contra todo pronóstico, están cerca de la clasificación, porque si miramos el grupo, está Inter de Porto Alegre, Independiente Medellín. En los papeles previos, como que estaban expectantes a lo que podía pasar, y si mañana ganan, dan un paso importantísimo, se perfilan como para ser los primeros en el grupo, Miguel. Y la verdad que sí, contra todas las expectativas, como dijiste, ¿verdad? Estamos trabajando para eso. En realidad, un equipo humilde, trabajador, sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Esa es la idea, tratar de trabajar los partidos, cada rival. Entonces, enfocado en esto, ¿verdad? Es algo muy lindo que está pasando el grupo en ese sentido, en una Copa Internacional que están todos motivados, ¿verdad? Y queremos seguir de esa manera. Y mañana es una oportunidad grandiosa para poder hacer lo nuestro, ¿verdad? Tratar de estar concentrados los 90 minutos, porque es un equipo bravo, que todos conocemos que es bravo. Entonces hay que cuidar todos los detalles y estar concentrados más que nunca. Miguel, de los papeles previos, te saluda Francisco López, de los papeles previos, digo, de lo que sabían, a lo que encontraron con relación al Inter, ¿fue muy diferente? ¿Se toparon con algún jugador de repente que digan, no, mira, este no lo teníamos tan habilidoso, este hay que cuidar acá? ¿Cómo lo encontraron al rival? Y una cosa es prepararse para el partido, otra cosa es ya enfrentarlo. ¿Cómo lo ven ahora que ya lo conocen al Inter? En realidad, me esperaba un poco más, ¿verdad? Ya sabemos, el año pasado creo que le tuvo al Olimpia también de adversario, ¿verdad? Ya sabemos cómo había terminado, ¿verdad? Entonces era un rival de cuidado. Conocemos los equipos brasileños, son muy dinámicos en todo sentido, ¿verdad? Creo que un equipo bajó un poco según la prensa brasileña, ¿verdad? Bajó de nivel de juego en sí. Al cambiar de técnico obviamente cambia totalmente el esquema y cambió varios jugadores en el equipo principal. Y bueno, ahora creo que 5 jugadores fueron cambiados del partido contra nosotros, ¿verdad? Y más todavía en este cambio técnico va a ser un mix importante nuevamente, ¿verdad? Pero sí, más o menos ya le tenemos bien ubicado a todos y bueno, cuidar todos los detalles, ¿verdad? Nosotros, como ya sabemos, tenemos un equipo muy defensivo y después de repente si nos toca hacer la diferencia, hacemos y tratando de cuidar siempre esos detalles. Miguel, supongo que también allí en Villarrica, en Guairá, en la zona, mucha expectativa. ¿Va a ser vital el acompañamiento de la gente del Guairá? No, como te dije hace rato, ¿verdad? Estamos todos ilusionados, ¿verdad? No solamente la afición, ¿verdad? Los jugadores mismos estamos pendientes de lo que podamos hacer. Y está en nuestras manos, ¿verdad? Está en nuestras manos hacer un gran trabajo, hacer o quitar el resultado y obviamente que siempre es importante el acompañamiento de la gente, ¿verdad? Que es muy importante para lo que estamos adentro. Estamos bien, Miguel, los mejores deseos para todos ustedes para el partido de Guairaña. Muy buena campaña en Sudamericana. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo a ustedes. Igualmente a vos. Miguel Pania. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son mamagníficas. Por eso en Erimark hasta el 31 de mayo con tus compras de 200.000 uraníes participa del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje. En Alma Cocina con Fuego, vales de combustibles por 250.000 uraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Incesantes los mensajes de los hinchas de Luqueño que escuchan fútbol a lo grande todos los días. ¿Cuál va a ser la organización de cara al partido ante Iteño? Por eso vamos a hablar con el presidente, Ariel Arrúa. Le saluda a Jorge Sosa. Una pregunta antes, Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Jorge, quédate cuarto la entrevista. Ariel, vos que sos del Nino Arrúa,
Es mi tío, el hermano de mi papá. El hermano de tu papá. En esto Así mismo. Así mismo. Bueno, Ariel, tiene que ver con el partido mañana. Quiere decir que el Nino Arrúa es tu tío. Sí, señor. Así mismo. Sí, del Sportivo Iteño. Del Deportivo Iteño. El Nino Arrúa más grande del cero en los últimos 50 nació, años. Sí, Jorge. Nació en este club. Sí, yo sé, Ariel, que nació en ese club. Yo sé. Así y cada vez que había baile, ahí el baile de la República estaba presente cuando podía el Nino Arrúa. Sí. Cosa que eran épocas muy maravillosas para todos, creo. Sí, señor, el Sportivo Iteño. Niño. Sí, presidente, consultarle cómo marcha la organización, los costos de las entradas, qué cantidad de entradas para los hinchas del Deportivo Luqueño, entradas anticipadas, porque consultan bastante y seguro que su teléfono igualmente no dejó de sonar, principalmente con los medios de la zona de allí de Luque. ¿Cómo está la organización de cara al domingo? Y bien, en realidad que estamos preparando nuestro estadio es para 4.500 personas más o menos, los cuales 3.000 entradas estamos ya a partir de mañana a la tarde, lo más probable que esté en el estadio, en las instalaciones del Club Deportivo Luqueño para las ventas anticipadas, y el resto sería acá para la ciudad, para los aficionados locales. Y eso es un detalle no menor, no se mueven de Itá, porque en las últimas horas se habló que podrían ir a Capiatá, Itagua, pero fueron rumores que no tienen fundamento. Ustedes juegan de local en su estadio. Esa es la idea, en realidad que justamente ahora estamos trabajando acá en el estadio, estamos haciendo la limpieza pertinente para prever todos los detalles, ya que es un encuentro muy grande y bueno, que sea una fiesta en este caso. ¿Y el costo de las entradas, presidente? El visitante va a ser 30.000 y el local va a ser 20.000. ¿Están en contacto con Luqueño para organización y vender allí en la Secretaría a partir de mañana o pasado? ¿Cómo está eso? Sí, nuestro delegado está en contacto permanente con los dirigentes del Deportivo Luqueño. ¿Cuáles son los sectores destinados a gente de Luqueño, presidente? Y yo no sé si ustedes más o menos ubican lo que es nuestra instalación en el estadio del Iteño. Sí. Nosotros tenemos una gradería hacia el lado de donde están los vestuarios. Esa gradería va a ser destinada netamente para los locales, el cual habilitamos una entrada netamente en la parte de atrás para los aficionados locales. Y la entrada principal, que es sobre la ruta, sería netamente para la gente del Deportivo Luqueño, ¿verdad? Le estaríamos dando todo lo que es la parte de platea, preferencia y la gradería sur. Está muy bien, Ariel. Un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, Ariel. Ok, suerte. Gracias, Ariel Arrúa, presidente de Iteño. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve, Copitrol, ¡vamos! Convertirte en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Síguenos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llámanos o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra salió gratis y además por cada compra tienes una cuota de regalo como si fuera poco en el sorteo final. Regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 435 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 13:42. Canal al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas llegamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participar del tradicional concurso de cuentos de Comecipar es abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descargar las bases y condiciones en comecipar.coop.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. 13:51 me dice Gustavito en la entrevista, ¿la red monumental satelital? Sí, señor Sergio Talva, pero 13:51 recién. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas: toalla para baño, Tokio, 70% 40 centímetros, 29.500 guaraníes, pantufla de diferentes diseños y tamaños desde 22.000 guaraníes. En el ahorrazo encontrás precios mayoristas y gran variedad. Llego a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepellalam 751 Casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea, los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Mi Idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Copa Libertadores, 2 partidos en el horario de las 18. En Córdoba, Talleres ante Flamengo. En Santa Fe, Colón, Cerro Porteño. Rifle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de la 01045 Titanium. Podés andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifle. Hace más de 15.000 kilómetros. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa, y todo pagando con tus tarjetas de crédito de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050 o ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso copero en el horario de las 20. Deportivo Cali Corinthians. Mismo horario para el juego Olimpia Peñarol en el Defensores. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack Fortín. ¿Qué te rinde? 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Always Ready, el equipo boliviano ante Boca Juniors, igualmente a las 20. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapitin-info@tapiti.com.py. En el horario de las 22 estos juegos. Tolima, Independiente del Valle, Copa Libertadores en Colombia. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En el horario de las 22 juegan igualmente Sporting Cristal U Católica. Esto será en Perú.
Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Copa Sudamericana, mañana 18:15, Guaireña Inter de Porto Alegre en el Defensores Guaireña Inter. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tacuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso copero, Copa Sudamericana, hoy los partidos en el horario de 18:15, Everton, el equipo chileno ante el Sao Paulo, mismo horario para Unión de Santa Fe, Oriente Petrolero. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso copero, decíamos mañana Everton San Pablo 18:15, también mañana Unión Santa Fe, Oriente Petrolero 18:15, pero esto mañana, Sudamericana. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Preocupado por el costo del combustible, te cuento que todos los miércoles tenés 10% de ahorro en las estaciones de servicio del Grupo Bahía. Con tus tarjetas de crédito Bancop aprovechaste beneficios hasta el 31 de julio. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Y hoy 20:30 Barcelona Lanús, siempre hablando de la Sudamericana, mismo horario para el partido Fluminense Junior, Copa Sudamericana 20:30. Si quieren hacer, hacemos porcentaje o no, porque cuestión de tiempo. Enseguida estamos tal, me decía el niño que están pidiendo remonumental satelital, que arranca el titular en Olimpia. Ustedes deciden. Ya no hay más tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer porcentaje, no vamos. Cerro juega primero. Sí. No es expresión de deseo. No. Lo que puede ocurrir es. Lo que puede ocurrir. Cerro, Colón, Niño. Perdón, Colón, Cerro. 60-40. Colón le gana a Cerro. Para el niño Jorge. Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro. Sí. Lenny Caniza. 50-50. Empate, Pancho López. 50-50. Empate, ¿qué? Tira. Y dejar. Y vení nada, entonces. ¿Por Muy qué? plan, empate. Difícil, güey. Vamos al segundo partido. Buen resultado, visitante, Brasil, en Copa buen Libertadores equipo, un empate. No es deseo. No es lo deseo. que- Es lo que presión puede de llegar a deseo que pasar. gane Cerro y que gane Olimpia. Claro. Esa es la presión de deseo. El niño dice va a ganar Colón. No es que va contra Cerro. Eso es otra cosa. Él considera que va a ganar Yo Colón. del lado de la localía, y yo repito, y me parece que va a haber algún favorcito de penal, no sé. Me quiero equivocar. Te vino, pero. Algún favorcito, Pero algún va- jugador, un favorcito y ese penal. algún penalcito. Vamos ahora con algo raro, pero va a ser parejo. Parejo, ¿eh? Cerro en lo que puede tiene que presionarle al árbitro, que no se sienta presionado. Puede decir que por va a el ganar Colón. Cerro. Yo digo que gana Cerro. Sí. Y Pancho dice empate. Empate. Y dice Empate. Denis que dice empate. Ahora vamos con el partido Olimpia Peñarol. Olimpia Peñarol. Olimpia Peñarol. Francisco Pancho López. 60-40. Olimpia gana. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia gana. Denis Caniza. 60-40. Olimpia gana. Dice algo de Denis Caniza que tiene que Sí, ganar sí, sí. Olimpia. Aparte de su expresión de deseo, tiene que ganar. ¿Qué? No, y está bien. Todos deseamos, creo que gane Olimpia. No. Pero hay que decir lo que pensamos. Lo que es claro. Claro. Una cosa es la presión de deseo. ¿Puedo agregar a mi 60-40? No, nada, algo? nada no puede. Vos, niño Jorge. 50-50. Empate. Atención como el niño Jorge se separa de ustedes. En todos los órdenes. Para el niño Jorge, presidente del Círculo de Periodistas, ¿va por cuántos mandatos va vos? Este ya es el último dicho, se pasó. Y después ya te va. Después ya me voy. Se va el niño. ¿Cuánto tiempo más te queda? Y hasta fin de año. Hasta fin. Anda en febrero. Él se va. Dice el niño que Colón le va a ganar a Cerro. ¿Y Olimpia decís? Empate. Empate. Para Víctor gana Empate, Olimpia, Olimpia. para Denis Canizo Olimpia, para Pancho Olimpia.
Veremos después. Lo digo hoy, grabado, 3 de mayo. Esperan a Miguel Cardona. Sergio Tálvaro. Sí, la verdad que para nosotros es súper importante el partido de mañana por las aspiraciones que tenemos, por lo que nos estamos jugando y sobre todo porque no tenemos margen de error. Es sumar 3 puntos sí o sí, pero obviamente tenemos en cuenta el rival que tenemos al frente, un rival complicadísimo por su historia, por su trayectoria en Copa Libertadores es fuerte y bueno, nosotros por supuesto en nuestra cancha con nuestra gente tratar de sacar esa ventaja que nos permita obtener los 3 puntos. Sergio, buenas tardes, estamos para Fútbol de lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué te parece lo principal a corregir teniendo en cuenta el partido que se había jugado en Uruguay ante Peñarol? ¿Algún error en particular que recuerdes se cometió en ese compromiso? Bueno, siempre en los partidos hay cosas por corregir, ¿no? Digamos que no hay un esquema, una línea donde sea todo perfecto, pero sí cuidar muchos detalles en la parte defensiva, que es donde quizás a veces hemos cometido errores que nos han costado caro, sobre todo allá en Uruguay, que quizás en un par de desatenciones ellos sacan ventaja y después se hace muy difícil contrarrestar todo eso, visita, 2-0 en contra, se hace cuesta arriba y bueno, nosotros, como te digo, tratar de estar en cada detalle, conscientes de que tenemos que estar 100% concentrados para quizás en cualquier momento marcar en la parte de arriba, que también tenemos un gran potencial. En el partido con Táchira del año pasado sumaste los centros con zurda, te diste varias asistencias con esa pierna, incluso la última para Walter González de Mallorquín. ¿Crees que es algo importante que puedas patear con las 2 piernas? Sí, siempre es importante, es una virtud, una ventaja, quizás tener variantes, ¿no? En el fútbol es fundamental manejar las 2 piernas. Hay unos que quizás son muy fuertes con una pierna, pero cuando uno tiene, digamos, esa ventaja, hay que sacarle el mayor provecho y sobre todo cuando se tiene precisión. Yo creo que es algo que hay que utilizar para bien del equipo y por supuesto poder habilitar a un compañero siempre va a ser muy importante. Es una presión extra, digo, por el momento de Olimpia y por la necesidad de sumar de 3 el partido ante Peñarol, el compromiso. La verdad acá siempre en Olimpia hay presión. El que diga que no hay presión en Olimpia, yo creo que no puede jugar acá. Siempre estamos con el compromiso y la responsabilidad de siempre estar bien, de siempre salir a los partidos, por supuesto, a buscar los 3 puntos. Pero digamos que en este caso va a ser una responsabilidad mayor por lo que nos estamos jugando, como lo dije anteriormente, para seguir en carrera, para seguir con ese sueño latente de poder continuar en la Copa y quizás se nos pueda ver muchas más posibilidades para la siguiente fase. Esperemos que nos encontremos en una linda noche donde la gente nos acompañe, pienso que va a ser fundamental para eso y bueno, al final Dios mediante poder conseguir esos 3 puntos que nos permitan seguir en carrera. ¿Es una ventaja tener 2 laterales en el mismo puesto, tu caso, de Salazar, para que uno se pueda relajar? ¿O es una ventaja tener que estar atentos y qué partido te toca ser titular, en qué partido te vas a la banca de expectativa? Sí, la verdad que sí, más que una competencia es una gran motivación, ¿no? Yo lo veo a él como un gran motivador porque nos exige estar bien en ambas partes, dar lo mejor y sobre todo poner toda la capacidad, todo el empeño y todo lo que se tiene al servicio del equipo, que al final es lo realmente importante. Acá en Olimpia hemos construido una gran familia, pero lo realmente importante es que jugamos todos en equipo y yo creo que eso ha sido la parte o la base digamos, de todo este tiempo acá en el club, así que para mí es un honor, un orgullo estar al lado de un compañero tan extraordinario como lo es Víctor, y la idea es el que juegue siempre entregue el 100% para el servicio del equipo. ¿Cómo se maneja esa impaciencia que tal vez se puede llegar a dar si no se llega a convertir los goles en los primeros minutos? Bueno, es un partido donde va a ser importante el tener la tranquilidad, el tener la paciencia de buscar los medios
para llegar a ese primer gol que nos permita, digamos, tener esa tranquilidad o quizás manejar el partido de una manera como nosotros lo queremos. Pero obviamente sabemos de que los partidos duran 95 o 100 minutos, donde podemos convertir en el minuto 1 o en el minuto 90, así que tendremos que tener mucha paciencia, mucho orden, y por supuesto que la gente quizás no nos lleve a ese desespero, porque entendemos de que la gente quiere de que a los primeros 5 minutos se vaya ganando 1-0, pero nosotros tenemos que tener ese autocontrol dentro de la cancha y transmitirle también a la gente esa tranquilidad de que en cualquier momento vamos a marcar para tener esa tranquilidad. ¿Qué es lo que no tienen que hacer de lo que hicieron en el partido pasado, en el partido ante Colón, para poder conseguir el resultado que obviamente es la victoria? Bueno, lo que tenemos que hacer es marcar gol, ¿cierto? Creo que las diferencias o la diferencia en el fútbol se hace marcando, o todos quieren, digamos, tener ese partido completo donde se juegue bien, se juegue bonito, se golee y quizás muchas otras cosas más, pero realmente tenemos que tener primero mucho orden defensivamente, que no nos sorprenda, porque eso va a ser fundamental, y partiendo desde un orden yo creo que nosotros con las herramientas, con los jugadores que tenemos, con nuestra idea, en cualquier momento vamos a marcar ese gol que, como te digo, nos dé esa tranquilidad y poder manejar el partido a nuestro gusto. Agradecemos a Sergio Otávaro, que tenga la conferencia de prensa del juego. Comandante de las fuerzas de fútbol a lo grande. La primera alarmada me corresponde por derecho, ya sabe quién le está hablando. Sí, claro. Mi comandante, mis respetos, mi cariño por ser usted un guerrero y un berraco, ha dicho el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Saludos. Yo le cuento que lo escucho mucho por internet en Colombia, don Arturo, ¿verdad? Lo sigo desde hace mucho tiempo, y en Colombia causó estupor la noticia cuando usted comenzó acá en Radio Monumental, porque todo el mundo conocía a Arturo Ruin en la otra frecuencia, ¿no? Y cuando ya llegó acá, decían, ¿cómo? Pero si es que es una institución de la radio paraguaya que va a cambiar de frecuencia. Se sigue cada icono de la radio en los países sudamericanos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Lo sigo desde hace mucho tiempo, y en Colombia causó estupor la noticia cuando usted comenzó. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.